podcast diseñado para aprender la mentalidad de titanes de cualquier industria, que tú también lo puedas aplicar en tu vida, para aprender las creencias, las habilidades, lo que tuvo que pasar y cómo transformó su vida y se convirtió en un titán, y tú puedes hacer lo mismo. Hoy tengo un invitado muy especial, alguien que aprecio y tengo el honor de llamar amigo, y es el gran Joel Sardinia, titán en las opciones. Gracias, hermano, por estar aquí. Hermanito. Por favor, un fuerte aplauso para Joel. Gracias, hermano. Gracias con todo el amor del mundo, gracias. Gracias, hermano, por estar aquí. De verdad que para mí es un honor tenerte acá. Sé que está full, esta persona está como Maluma, de tour en tour, por así decirlo. ¿Cuántos tours hiciste este año? Para los que no te conocen. 100. 100 tours. Estamos hablando que tuvo 100 eventos completamente gratis para cualquier persona que quiera aprender de opciones y pueda participar. Yo tuve el honor de estar en uno, verlo, y de verdad que lo que vi me encantó, hermano. Estoy muy convencido de que tienes un producto estrella, de que lo que estás haciendo lo estás haciendo desde el lugar correcto. No lo estás haciendo por hacer dinero, lo estás haciendo en verdad por servir, porque he visto que dinero no es que te hace falta. Y hay un legado que quieres dejar, y por eso fue que te quise invitar para este podcast, porque sí sé que hay muchas personas, sobre todo en esta época, que no es por nada, pero hay cierta... O sea, hoy en día cualquiera vende un curso. Totalmente. Entonces está este movimiento de vendehumos que, hay que ser muy crítico para entender quién está vendiendo humo y quién no. Mi intención con este podcast es traer puras personas reales, auténticas, que de verdad tengan el resultado y no estén hablando desde lo que escucharon a otra persona y bueno, como lo escuché, lo voy a transformar, lo voy a hacer mío y voy a hacer un remix, lo que llaman, ¿no? Y de verdad que estoy muy feliz de tenerte acá porque vi los resultados en tu cuenta, vi lo que has hecho y bueno, quiero que me empieces a contar, hermano. ¿Qué pasó? Hermano, gracias primero que nada por la invitación, con todo el amor del mundo estar aquí. Siempre que tenemos la oportunidad de compartir y hablar de este mensaje, me apasiona, lo hago con toda la pasión. Compartías algo interesante, lo que decías de la transformación. Tú lo viviste en carne propia y creo que nos desmarca muchísimo de cualquier cosa que puedas ver allá afuera. Hay un propósito mucho más grande detrás de todas estas conferencias, detrás de nuestras capacitaciones y demás, y es verdaderamente lograr esa transformación en las personas. Y con mucha humildad te puedo decir que todas las personas que de una forma u otra han pasado por alguna de nuestras formaciones se han transformado en todos los aspectos, no solamente en aprender a generar ingresos de manera exponencial o masiva, sino al mismo tiempo porque entendieron que para que eso pasara, para tener ese resultado, tenía que haber una transformación en su persona. Claro. Y vamos compartiendo y trabajándolo todo, que no es más que lo que tuve que yo vivir. Cuando te hablas de resultados, eso es lo que yo comparto. A mí me gusta enseñar con resultados y me gusta mostrar resultados, y ya hoy por hoy ni siquiera son tanto mis resultados, sino los de tantas personas que siguiendo esta metodología, siguiendo esta transformación que yo viví y que decidí hacer una formación para compartirles todo lo que yo tuve que hacer para lograr esos resultados, que al mismo tiempo les funcionen a tantas personas y que hoy logren esos resultados. Entonces creo que eso por ahí te puede desmarcar por mucho de esa frase tan poca de la que hablan tanto de vendehumos. Me encanta porque va a haber una conversación muy amena. Y antes de esto, quiero que sepan que mi querido Joel tiene aquí 2 libros, dos bestsellers, los pueden conseguir en Amazon. Okay, no los tengo acá, no tengo la oportunidad. Te los voy a traer los 2, me comprometo. Mañana sin falta te lo traigo, hermano. Okay. Cuenta con eso. Cuento contigo. Seguro. Válido. O lo vas a buscar y nos vemos en el yate. O lo voy a buscar y nos vemos en el yate, también es válido. Tal cual. Pero lo que más me ha llamado la atención, sobre todo en el evento, y es algo que quiero decir aquí públicamente, es la cantidad de estudiantes millonarios que has ayudado a llegar, ¿no? Porque obviamente cada quien, yo creo que todos podemos tener la misma oportunidad y hay algunos que lo logran y otros que no, dependiendo del piloto, la mentalidad o la identidad detrás. 100% la persona en la que te tienes que convertir. Han sido muchas personas que han roto esa barrera, pero sí o sí tuvieron que dejar de ser ellos. Siempre lo digo, yo era esa persona. Hoy soy más consciente que nunca de que fue lo que me cambió. La adicción, y se lo digo a todas las personas que están viendo este podcast, no se ofendan, pero es precisamente tu adicción, la que hoy tienes a ser quien tú eres, la que te tiene teniendo los resultados que tú tienes. Te lo digo porque yo era adicto a ser yo. Y esa adicción que yo tenía a ser yo era lo que me tenía siendo una persona egocentrista, avariciosa, rencorosa, envidiosa, odiadora, impertinente. Y eso mismo era lo que yo traía a mi vida. No lo entendía, no lo sabía, pero la vida me ponía por delante más personas así. Entonces empecé a apestar a mí mismo, tal cual. O sea, yo decía, no es posible que todas las personas se quieran alejar de mí. No es posible que... Y entendí
Y lo tuve claro, que era precisamente que yo, por como yo me expresaba la prepotencia y el egocentrismo desde que yo vivía, era lo que me alejaba de las personas. Entonces me di cuenta y tuve muy claro que tenía que cambiar algo. Lo cambié todo realmente. Cambié muchas No, cosas. ya. Antes de que vayamos para allá, brother, que me encanta, porque esto es algo que he visto, que todo héroe tiene una misma historia y también el villano tiene la misma historia, ¿no? Todo comienza de un proceso de dolor. Pero cuéntame un poco más de tu historia, o sea, porque tengo entendido que eres cubano, Yo ¿correcto? vengo de Cuba. O sea, antes de vivir esta transformación, ¿qué crees o qué? Esto es lo que yo creo. Yo creo que todos nacemos en blanco, ¿no? Y las circunstancias de la vida nos van moldeando este ego, esta estructura mental, esta personalidad, ¿no? Total, Y para que nuestra realidad cambie, nuestra personalidad tiene que cambiar. Porque nuestra totalmente, realidad es creada por nuestra personalidad. totalmente. Lo que estás diciendo ahorita me encanta y me llama mucho la atención porque dijiste que tú eras de cierta forma y tuviste que cambiarlo. Ahora quiero, antes de ir para allá, quiero entender, sobre todo para aquella persona que está aquí viéndote por primera vez, que tal vez se puede sentir un poco identificada con esas cosas y dice, coño, cambiar para ti es fácil, pero para mí no lo es. ¿Qué circunstancias, qué pasó en tu vida que te hizo ser de aquella forma como eras y qué pasó? Yo creo que nadie tenga que llegar a lo que llegué yo. En mi caso me dio un aneurisma Wow. cerebral aquí en Estados Unidos, aquí en Miami, y llegué a la cama de un hospital precisamente por un exceso de estrés y de trabajo. Y despertar de la cama de ese hospital, literalmente cuando yo sentí que me moría, cuando sentí que me iba del mundo, del dolor tan fuerte que estaba experimentando y nunca había experimentado algo así, la cabeza me quería explotar, literal, del dolor. Y cuando yo salí de ahí, de darme cuenta de la fragilidad que, que todos como humanos tenemos en la vida Wow. y de que precisamente lo que me había llevado, desde ese momento fue como para mí un despertar, fue un antes y un después, un clic. Precisamente lo que me hizo darme cuenta, entender que lo que me llevó ahí fue una creencia. La creencia que yo siempre había aplicado en mi vida y que desde pequeño no solamente en mi familia se compartía, sino que yo vi a muchas personas y fueron referencia para mí que aplicando esa creencia lograron ciertas cosas. Y era el trabajo duro. Entonces, a mí romper esa... Primero darme cuenta que eso me había llevado a la cama del hospital. Porque fue Claro. gracias a esa creencia de trabajar duro que yo llegué a la cama de ese hospital, exceso de trabajo y estrés. ¿Qué trabajabas antes de? Tenía un negocio de camiones aquí en Miami, aquí en Bastante estresante el negocio de camiones, para los que no saben. llegué a tener, o sea, muchos camiones, ¿Me, varias me- me- rastras. me puedes contar esa historia para aquellas personas que no te conocen? Sé que la has contado muchas veces, No, para pasa, nada, con mucho pasa amor. en tu It's presentación, pero okay. sí quiero escuchar tu historia acá. Ok, Tú básicamente vienes de Cuba, ¿qué yo, pasó? ¿Cómo llegaste? yo siempre desde niño en Cuba, desde niño cualquier cubano, todas las personas que nacen en Cuba, como los que hoy están naciendo actualmente en tu país natal, en Venezuela, están naciendo con un hándicap. ¿Por qué? Porque desde que naces tienes todas las libertades confiscadas. Eso le pasa a un cubano, eso le pasa hoy a un venezolano. Cuando tú naciste en Venezuela no era así, pero hoy es así. Correcto. Porque en Venezuela heredaron el mismo modelo de Cuba. Entonces naces en un país que lo que abunda por naturaleza es la escasez, la miseria y donde la miseria es de la más abyecta. Donde nos tocó vivir a las personas de mi generación, cosa que yo considero que ningún ser humano debería vivir. Triste y lamentablemente hoy se sigue viviendo eso mismo en Cuba, que es un espejo de lo que se vive en Venezuela. Entonces, nací y me tocó vivir en un contexto de mucha carencia, de mucha escasez, de mucha necesidad. De Antes sobrevivir. era más que eso, o sea, era a veces, muchas veces en el día, haberte ido con un pedazo de pan y algo de agua con azúcar durante todo el día porque no había que comer, ¿vale? Porque, Wow. o sea, yo sé lo que es pasar hambre. Muchos años supe lo que era pasar hambre, supe lo que era ir a jugar a la calle descalzo porque el único par de zapatos que tenía era para precisamente ir a la escuela. Entonces, yo vengo de pasar hambre. Sé lo que es pasar hambre, sé lo que es pasar necesidades, vivir cosas que no considero que ningún ser humano debería vivir. En alguna etapa de mi vida, cuando era un niño, en mi casa no había ni sanitario, tenía que hacer mis necesidades en un cubo y después ir a botarlo al sanitario de una tía de mi mamá al frente de la casa. O sea, Tú sabes lo que es. en ese mismo lugar donde me Claro. tocaba hacer mis necesidades no había losa de piso, era tierra. O sea, yo sé lo que es pasar necesidades, yo sé, antes decía, yo sé lo que es la pobreza. Hoy no me atrevo a decirlo porque entiendo el poder de las palabras y hoy entiendo más que nunca que yo nunca fui pobre, financieramente hablando, sino la pobreza estaba en mi mente. Hoy yo considero que la pobreza nunca soy consciente que no está en el bolsillo, está en la mente. Yo nací en un contexto de pobreza, no por la falta de recursos o de dinero, sino por la falta de pensamientos o de ideas. Claro. La pobreza que yo escribí, que tuve en algún momento fue mental.
Hoy soy más consciente que nunca que vivía en un contexto de carencia, de necesidades, de escasez, de miseria la más abyecta, pero también era pobre, pero mentalmente, no por la parte financiera. Hoy, después hablamos un poco más de ese tema. Desde ahí, Vamos para allá. la frustración, desde ahí, desde ese contexto de carencia, el empezar a soñar y a visualizar cosas que disrumpían de mi contexto, disrumpían de lo que era mi realidad. Entonces, Pero desde chiquito soñaba, o sea, visualizabas teniendo una vida diferente. desde que tenía como 12 años, en Cuba había algo que se llamaba la película del sábado. Era el único día en la semana, la televisión era amordazada, era por el gobierno, solo tú veías lo que el gobierno quería poner. Y en los sábados era el único día que ponían una película en ese entonces, que se llamaba, la sesión del programa se llamaba La Película del Sábado, y ponían alguna que otra película de aquí de Estados Unidos. Y yo veía, un ejemplo, películas de Nueva York, de la Gran Manzana, y veía la Estatua de la Libertad y la visualizaba como, wow. Para mí, veía cosas que ni en broma tú la Qué veías en Cuba. impresionante. Entonces empecé a poner en mi mente imágenes de este gran país y empecé a soñar con vivir aquí en este ¿Y gran tenías país. familia ya acá o no? Nadie. Nadie. Yo emprendí con este sueño y este deseo de mirar a los Estados Unidos sin tener a nadie aquí. Yo no tenía a nadie en este país. O sea, déjame agarrar una acotación acá porque me gusta mucho esto que estás diciendo. Fíjense que un niño de 12 años, encerrado, pero solamente con su mente y teniendo la posibilidad de visualizar un futuro diferente, hoy vive un futuro totalmente diferente. Hoy yo vivo lo que algún día soñé. Hoy mi realidad fue eso que algún momento me atreví a soñar. Hoy sé que los sueños se cumplen porque lo único que tiene que pasar para que eso ocurra es que actúes en consecuencia, no quedarte en el sueño. Por muchos años yo fui ese soñador que no actuaba y no tenía más que la imagen en mi mente, pero fueron muchas cosas. Creo que todos tenemos una historia que contar y también soy consciente que desde el momento en punto en que empecé a tomar acciones diferentes, no importando lo que era mi realidad. ¿Qué pasa? ¿Dónde veo hoy yo el peor o el desafío más grande para muchas personas que quieren lograr cosas diferentes y al final no lo logran? En que la sociedad, tu entorno más cercano, valida tu realidad. Claro. Entonces, tú quieres hacer algo diferente, pero ves que todas las demás personas no lo hacen y al mismo tiempo llega fin de año y tú te compras la historia de los que te rodean. Tú dices, bueno, no estoy tan mal porque estas personas también tuvieron un resultado muy similar. Entonces tú empiezas a compararte con personas que tienen resultados Claro. iguales o inferiores al tuyo, cuando deberías hacer todo lo contrario. Deberías empezar a compararte con personas que tienen resultados eso que tú deseas tanto tener. Entonces, ¿qué hizo esa persona para lograr ese resultado? Pero ¿sabes qué pasa? Que el comparar, y esto es a nivel psicológico, el comparar es algo que está visto, o sea, que en verdad es negativo, porque tu ego se compara y se siente mal. El competir es positivo, el comparar es negativo. Totalmente. Yo siempre hablo de esto. Y me encanta esto que digas, pero para eso hay que tener la disposición de calmar al ego. Totalmente. Porque es muy fácil estar con esa familia que les fue peor que todo el año y tú tirártela de tal, ¿no? Pero el transformar tu ambiente y el estar en la sala donde no eres el más inteligente es un superpoder. Lo es, 100%. Yo creo mucho en eso, en que si estás en la sala donde eres el más inteligente, estás en la sala incorrecta. Ahí te comparto algo. Por eso no tenía resultados. Se los acabo de compartir a los televidentes que están viendo el podcast o escuchando. Yo era adicto a ser quien yo era. Y en esa adicción que yo había desarrollado a ser quien yo era, yo no podía, o sea, nadie podía saber más que yo. Yo me las creía que me las sabía todo. Y al final me di cuenta, y hoy estoy donde estoy, y no me voy a cansar de decirlo nunca, por haber aprendido la lección y entender que si quieres realmente crecer, tienes que rodearte de personas que sepan más que tú. Tienes que mantenerte en modo humilde y queriendo y deseando siempre aprender. Hoy, o sea, para mí hoy eso es una consigna. Hoy soy consciente que nunca, nunca, nunca voy a ser lo suficientemente bueno en lo que sea que haga como para dejar de aprender. Y que siempre va a haber alguien que te pueda enseñar algo. Hoy aprendí algo de mi hija Valentina, por ejemplo. O sea, tú puedes aprender hasta desde de los niños, pero tienes que tener esa humildad de querer aprender. De sobre todo escuchar. Yo era una persona que no escuchaba. Me venían y automáticamente quería imponer. Y entonces, hoy por hoy, cuando veo personas así, que intento decirle algo y en automático quieren imponerme, yo digo, esto es una persona que no quiere aprender. Y cuando vas a ver el resultado de una persona así, te das cuenta que son personas que viven estancadas desde el ego, desde el capricho, desde el yo, y van a seguir siendo yo sin crecer ni lograr nada en su vida. Es muy fácil. Esto lo he escuchado muchas veces. Hoy te lo puedo decir que soy testigo, o sea, soy congruencia de esta frase. El éxito deja huella, deja pistas. Entonces,
Yo era yo. No, hoy aprendí a escuchar a cada vez nuestro equipo de trabajo crece más. Hoy elijo rodearme de los mejores en cada área, te lo decía antes de empezar el podcast. Entonces, esa parte de poder, desde, o sea, siendo humilde, yo he recorrido un camino, por ejemplo, muy arduo en las inversiones. Hoy aprendí a cortar ese camino y eso es lo que le enseño a las personas, pero hay veces mis alumnos me enseñan Claro, y me dicen, mira, claro, claro, esto claro. y aquello. Ah, mira, ¿sabes qué? Esto no lo había visto, esto no lo había vivido. ¿Y cómo vamos aplicando? Por ejemplo, sacamos una agenda en la cual yo hice, para que te des cuenta cómo se aprende, y ahora la estamos modificando gracias a un alumno. Nosotros sacamos una agenda donde hay un checklist que tú debes seguir para hacer un buen trade, ¿vale? Pero en ese checklist faltaba algo que ahora le vamos a agregar y fue gracias a un alumno. O sea, ¿con qué? Después de cumplir con todos los requisitos del checklist, bueno, estoy listo para hacer el trade y eso se vuelve después en automático. Pero ahí faltaba algo que hoy un alumno me lo aportó y es el estado emocional con el que estás entrando a hacer la operación. Qué Entonces, grande. parte de lo que ahora, Claro. o sea, en mi yo antiguo, yo no podía aceptar eso. Claro, porque ¿cómo vas a escuchar a un alumno si tú eres el maestro? Obviamente. ¿Me explico? Claro. Entonces, no es solo que lo escucho, sino que lo aplico. Yo aprendí mucho a controlar mis emociones y empecé a crear muchos hacks, pero el tener la humildad de reconocer que alguien te está aportando algo y no solamente eso, sino gracias por tu aportación y vamos a hacer que esto sirva a más personas. Sí. A eso me refiero. Y sabes que me gusta algo que tengo que decir aquí públicamente, que desde que llegaste, número uno, estás viendo cómo puedes mejorar tu estudio, tu vaina. Me dices que hiciste esto está muy cool. O sea, estás todo el tiempo pendiente de los detalles, aprendiendo de todos, ¿okay? De cada una de las cosas, y a la vez estás buscando agregar valor en cualquier área. Pensaste, mira, ¿por qué no haces esto y haces aquello? Y eso me llamó mucho la atención porque eso habla mucho de quién eres como persona. Gracias, hermano. De verdad te lo reconozco. Gracias, manito, gracias. De verdad. Con todo el amor. Y antes de que vayamos para allá, para lo que estás viviendo hoy en día, que hoy sé que estás viviendo tu sueño, quiero que me cuentes ese niño de 12 años con sueños que estaba en Cuba viendo la Gran Manzana, viendo la Estatua de la Libertad cuando no tenía libertad. Total. ¿Qué pasó? Bueno, conecté con ese sueño y mi única meta en ese momento era cómo yo entendía que en mi contexto era imposible que yo pudiera lograr esos sueños que yo visualizaba en mi país natal. ¿Por qué para mí era un imposible? Porque era muy fácil darse cuenta de personas que ya estaban llegando a la cúspide de su vida habiendo vivido en ese sistema sin haber logrado nada. Por el contexto. Incluso empecé a decir, bueno, si aquí hubiese un cambio, el sueño de cualquier cubano siempre ha sido si esto cambiase mañana. Pero si esto cambiase mañana... Suena a cualquier venezolano hoy en día. Pero el sistema de depauperación en toda la sociedad de mi país natal, lo mismo que hoy pasa en Venezuela, lo que ha sido la destrucción, o sea, consecutiva de año tras año de todo, o sea, de las estructuras, de lo que es la parte de todo el país, pero la destrucción moral de las personas, la destrucción mental de las personas. Cuando yo empecé, yo siempre escuchaba, si esto cambiase mañana, pero empecé a darme cuenta, bueno, si esto cambiase mañana, para que esto pueda parecerse a lo que yo veo en esas imágenes, tendrían que pasar por lo menos 40, 50 años. Claro. Y 40, 50 años, ya yo voy a ser una persona ya, o sea, de 50, 60. Eso empecé yo a pensar en mis 12 años. Entonces, lo tuve claro, digo, lo que yo quiero vivir, para yo cortar el camino, evidentemente no va a ser aquí en mi país natal. Y empecé... O sea, tomaste la decisión de que te ibas de Cuba muy yo chiquito. siempre, y eso fue lo que también, entre otras cosas, me trajo... Ahora, después esto lo vamos a conectar con la parte de las inversiones. Yo siempre, en mi mente siempre estuvo, ¿cómo yo puedo hacer para ganar más tiempo? Para eso que yo tanto deseo, poderlo conseguir en menos tiempo. Hay personas que tienen un sueño. En mi Te hago familia una hubo personas que tenían pregunta, un sueño. Porque Sí. ese pensamiento, honestamente, yo he trabajado con muchas personas, ¿verdad? He trabajado con muchas personas, todo tipo de personas, personas que ya están en un nivel financiero muy alto, personas que están comenzando. Y ese tipo de pensamiento de valorar más el tiempo que el dinero no es un pensamiento de pobre, por así decirlo. ¿De dónde nace ese pensamiento? Fíjate, buenísima tu pregunta. Nace de la parte de ver y decía, pero, o sea, yo no puedo creer que yo esté llegando a los 50, 60 años como todas estas personas. O sea, empezaste a cuestionarlo desde muy chiquito. Yo siempre he sido un cuestionador en eso. No caíste en el sistema, no te dejaste llevar por el ambiente. Sí caí en el sistema en ciertos aspectos, pero tenía una idea clara. ¿Por qué en ciertos aspectos? Porque, por ejemplo, para tú trabajar y tener acceso a obtener propina, como fue mi caso, que empecé a trabajar en el turismo, tenías que prostituir tu identidad con el sistema. ¿Por Claro, qué? claro. Porque tenías que alinearte a las cosas del gobierno. ¿Sí?
En Cuba una persona que no está alineada hasta cierto punto a las cosas del gobierno no puede trabajar. Entonces yo pienso, por ejemplo, ¿por qué te digo que el Lo que pasa sistema es que no me gusta la palabra prostituirse porque creo que simplemente está sobreviviendo. era lo que estaba haciendo? Entonces, yo creo mucho en el poder de las palabras, creo que tú también. Claro, yo Y te estoy hablando dicen, cuando sí, era un niño. sí, O por sea, eso. Yo sé que desde un principio no creías en ella, no creías en el sistema. no, a ver. Vamos a marcar un punto aquí interesante. Porque hoy yo soy, en ese momento yo tuve que prostituir mi identidad. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaba el gobierno. A mí no me gustaba ni pensaba como ellos. Pero si yo no pertenecía, por ejemplo, a la Unión de Jóvenes Comunistas en ese momento, que era algo para los niños, para los jóvenes, no podía acceder al trabajo que tuve, que era el que me permitía poder tener acceso a ganar propina. Claro. Entonces, en Cuba trabajar como mesero en turismo era un super mérito que todo el mundo deseaba y quería y no todos podían lograr. ¿Me explico? Porque era Era la muy única. rebuscado. Es como decir, o sea, era la única fuente que tú tenías para tener acceso a ganarte algunos dólares de propina, que era lo que te hacía vivir un poquito mejor del resto de la sociedad. Claro. Y en mi caso, ¿por qué te decía que tuve que prostituirme? Porque yo nunca creí en el comunismo, nunca creí en nada de eso. Y pasa con el 99% de las personas que viven en Cuba, que pueden decir que son miembros de la UJC o del PCC, que es el Partido Comunista de Cuba, lo hacen para poder mantenerse viviendo. Pero no creen No creen. O sea, no es que la repetición. No que creen, no. no creen. Simplemente no creen, lo saben. Claro. Pero es lo que el gobierno te impone. Entonces, para tener acceso a poder tener X trabajo, y yo empecé a qué trabajar desde fuerte. los 14 años, a eso me refiero. O sea, mi manera de pensar, yo muchas veces me vi yendo a una marcha, porque si no iba a esa marcha, perdí el trabajo. Claro. El gobierno te obliga, o sea, Por miedo. no, No por intención, no que era que querías ir, tal que por día hay una marcha, cuando me acuerdo que liberen a Elian, a un niño que aquí, o marchas políticas. Sí, yo me acuerdo de ese caso, el niño que se vino para acá y se lo trajo la mamá. Todas esas marchas que tú ves llenas, ya no pierden el tiempo en eso, pero querían demostrar que el gobierno tenía poder de movilización. Claro, te chantajeaban. Si tú no vas a la marcha hoy, pierdes el trabajo. Si tú no vas a la marcha esta, y es lo mismo que pasa en Venezuela, o sea, jugaban con tus sentimientos, jugaban con tus necesidades, Jugaban con tu con hambre. tus carencias y con tu hambre. ¿Por qué? Porque yo no podía darme el lujo de perder ese trabajo, porque si lo perdía no tenía cómo sostener a mi familia, pero no podía hacer mi sueño realidad, que era el de precisamente reunir dinero para emigrar y salir de Cuba y venir a los Estados Unidos. Claro. Cuba era una isla, no es como Venezuela, que tú puedes salir por frontera para Colombia o puedes irte a cualquier... A Brasil, sí, te ¿me puedes explico? abrir. Cuba no, Cuba está rodeado. Cuba está rodeado de agua, entonces la única manera de salir de Cuba era pagando una lancha, un lanchero, o tirarte al mar, y muchas personas perdieron la vida tirándose al mar precisamente en balsa, en embarcación. Entonces yo dije, bueno, yo voy a dar mi todo, voy a trabajar fuerte para poder reunir la cantidad de dinero que sea y pagar un lanchero para que me lleve. Y eso fue lo que hice. Qué bonito. Hay dos lecciones ahí muy importantes para aquellas personas buscando, o sea, que quiero que me agarren estos puntos. Número uno, en contraste está la precisión. Hoy en día tú aprecias el mundo en el que estás y tienes esa hambre, esas ganas de comerte el mundo, porque yo no te he visto parar desde que estás todo el tiempo, tu mente no para, es porque sabes lo que es no tener nada. Entonces, tú no puedes apreciar lo oscuro si no conoces lo claro, no aprecias el frío si no conoces el calor, no puedes apreciar la comida si en verdad no sabes lo que es tener hambre. ¿Entiendes? No puedes apreciar el dinero si no sabes lo que es no tenerlo. Yo creo que en el contraste está la precisión y eso es espectacular porque de ahí nace el hambre. Total. Que para mí el hambre es la característica más importante de cualquier emprendedor, de cualquier persona que quiera lograr algo. Si tú no tienes hambre, que pasa mucho en este país, ojo, que tú ves a las personas que nacieron acá, siempre han tenido todo, tienen el Walmart, tienen el McDonald's, tienen esto, Son y viene conformistas. viene un inmigrante y se los lleva por delante porque sabe lo que es no tenerlo. Porque tiene hambre de crecer. Y creo que todos los latinos venimos con ese hambre, a este país sobre todo, pero hay un momento, y ojo, porque esto me pasó a mí, yo tenía hambre de crecer, pero me convertí en esa persona, desarrollé esa adicción a ser quien yo era antes, y ese hambre lo fui perdiendo, porque me empecé a sentir cómodo. Hoy, Claro, ahorita lo hablábamos. se llenó, ahorita vamos para allá, se llenó, el hambre se sacia. Pero hay un momento que es muy bonito, porque yo entiendo muy, o sea, trabajo con esto, y está el tema de que cuando ya, o sea, es lo que llaman el Achievers Effect, el efecto astronauta, ¿no? Toda la vida has querido ser astronauta,
toda la vida, desde chiquito, ir para el espacio, quiero ir a la luna, y estás, pum, te gradúas en ciencia, empiezas a ir a MIT, sales con las mejores notas, entras entre los 250 aplicantes que son los que pueden ir a NASA, de los 250 quedas entre los 20, de los 20 quedas entre los 10, de los 10 quedas entre los 5 que se van a montar en el cohete. Estás toda tu vida persiguiendo el sueño. Te montaron el cohete, fuiste a la luna, pisaste la luna, pusiste la bandera, tal, llegaste, te hicieron el parade, le diste la mano al presidente, ¿y ahora qué? Creo Entonces, que en mi caso, buenísima tu pregunta, es siempre preguntarte, primero aprender a apreciar la grandeza que hay dentro de todos nosotros y en esta naturaleza y en este mundo increíble. Y siempre hacerte la pregunta, ¿qué más hay aquí para mí? wow, Porque me gusta. hay muchas cosas más aquí para ti, muchas cosas más. Me gusta. Si llegaste a tu primer $1.000.000, ¿qué más hay aquí para mí? Si llegaste a esa meta que tanto deseabas a final de año, ¿qué más hay aquí para mí el próximo año? En todos los aspectos, creo que hoy una de las modalidades más apreciadas es emprender. Claro. Y hay muchos emprendedores en muchos rubros, en muchas ramas, pero siempre pregúntense qué más hay aquí para mí. Y cuando te hagas esa pregunta, conéctala con algo que te apasione. Creo que eso es lo que mueve hoy a tantas personas. Tú y yo somos, creo que, discípulos y por llamarlos, aprendices de una persona que creo que aplica mucho esta metodología y es Tony Robbins. 100%. Tony Robbins ha aportado un valor masivo en esta humanidad, pero lo hace porque conectó, se dio cuenta que era su pasión hacerlo, ese era su propósito. Y eso era lo que te quería decir. O sea, este concepto de las 6 necesidades de Tony, yo en verdad una vez que lo entendí dije, este es el secreto de la vida. Y él te habla de las primeras 4, que son certeza, la necesidad de sobrevivir, que era la que estabas buscando en Cuba, ¿verdad? Que es esa que cuando tienes hambre es la necesidad de tengo que buscar la forma de comer, que es cuando entramos más recursivos. Probablemente aquí alguien que nos está escuchando en algún momento, probablemente tú, tenías algo que pagar, algo que salió un bill, había que haber hambre y tú literalmente te lo sacaste del trasero. Y aquí apareció. No tenías el dinero y aparece. Después te voy a hablar de eso, que es muy poderoso. Es un estado emocional recursivo, ¿no? Es cuando estamos buscando la certeza. Luego la certeza, cuando ya sabes, ya tienes comodidad, después buscas la variedad, que es, coño, si comes todos los... ¿Cuál es tu comida favorita? ¿La mía? Sí. Me gustan todos, yo soy la más me gusta favorita. mucho la buena comida. La buena comida me encanta. La comida española, por llamarlo. La comida española. Okay. Me gustan mucho los arroces caldosos. Un buen arroz negro, una buena paella con arroz de calasparra, me encanta. Ok, ahora te pregunto, si comieras paella, arroz negro caldoso, lunes a lunes, por un mes, de desayuno, almuerzo y cena. Te sacias. Por eso. Entra por eso que no tengo una comida favorita, por eso me gustan todas. ¿Qué más hay aquí para mí? Esa es la pregunta, entra la variedad. Un mundo increíble. Claro. Vivimos en un mar de abundancia en todos los sentidos. Ahora mismo acabamos de llegar, mi amado Vic y yo, desde Argentina, y conectar con la naturaleza de la manera que lo hicimos, ver esos lagos gigantes de agua dulce, que podías tomar el agua del lago y decir, wow, cuántas personas hoy en el mundo no tienen agua que tomar. Sí. Y ver tanta abundancia que hay en este plano terrenal donde vivimos, en este maravilloso hogar que todos compartimos, que es el planeta Tierra, y cómo muchas personas, no se dan el tiempo de apreciar qué más hay aquí para ti. Hay Correcto. un mundo de posibilidades, hay un mundo de abundancia, hay un mundo lleno de muchas cosas para lograr y para ser conquistado, pero lo único que te aleja de ese mundo eres tú, las historias que te cuentan, un sistema de creencias que tú no fuiste el creador del sistema, alguien más lo creó por ti y tú lo vienes modelando por muchos años y fue lo que me pasó a mí. Entonces, reconectando con la pregunta que me hacías ahorita, empecé a trabajar con un solo propósito, irme de Cuba. Que era el segundo punto que te quería dar, ¿no? O sea, con esto de la variedad, las necesidades de Tony vienen mucho y lo vamos a volver a tocar porque quiero que entiendas cómo eso fue lo que cambió de comodidad a legado, propósito, que es lo que más me gustó de lo que estás haciendo. Antes de eso, quería también tocar el tema de que sin una visión poderosa no hay motivo para tomar acción. Totalmente. Hay muchas personas que piensan que porque están que la situación actual es la situación determinada de su vida. Y si tú piensas que no hay otra salida, eso viene del libro Man's Search for Meaning de Viktor Frankl, uno de los mejores libros de la historia de psicología, que te habla de cómo nosotros somos los creadores del significado, hermano. Y viene de las preguntas que nos hacemos constantemente. La mayoría de las veces no nos preguntamos cuáles son las preguntas que nos estamos haciendo. Que me gusta esa pregunta que dijiste, ¿qué más hay para mí? Pero si todo el tiempo estás pensando en cómo puedo sobrevivir,
¿Qué más hay para mí? No se te ocurre. Totalmente. Okay. Entonces, lo que me llama la atención y me gusta es que desde un principio tú tienes una visión clara, y al tener esa visión clara era algo lo que hablaba Víctor Franklin en su libro, que él dice, los que sobrevivieron el holocausto era porque estaban buscando, era cómo puedo sobrevivir, cómo puedo ir para allá, era irse más allá, y se dieron cuenta que los que tenían propósito de sobrevivir eran más alegres, y al estar más alegres no se decaían. Los que se rendían y tiraban la toalla, todos se murieron. Todos se murieron. Entonces, ¿cuál es la visión que te empujaba en ese entonces? Y era la de sobrevivir, la de irte del país. Por eso trabajaste como trabajabas. La de vivir una realidad muy diferente a lo que estaba viviendo. Porque no llegó un punto en que ya me sentía asfixiado. Era un sentimiento de asfixia. Y esto que te quiero compartir es poderoso porque por más difícil que sea, y tú crees que la vida siempre te va a poner a prueba. Y a mí me puso una prueba que me hizo estar al borde de suicidio. Wow. Porque yo empecé a trabajar. Antes de que te vinieras de Cuba, ¿cómo hiciste para venirte a Cuba? ¿O eso fue en Cuba? Por eso es lo que te voy a compartir. Empecé a trabajar con ese propósito. Irme de Cuba. Me cobraban $10,000. Lo que los lancheros cobraban para traerte aquí era $10,000 para emigrar. O sea, le pagabas a un lanchero y una lancha te traían de Cuba aquí a Estados Unidos. Entonces yo empecé a reunir esa cantidad de dinero. Y cuando conocí un lanchero que me podía traer acá, solamente tenía $7,000. Pero vendí todo lo que tenía, todo lo que tenía en ese momento para reunir esa cantidad de dinero. Y pagué los $10,000 para que me trajeran de Estados Unidos. ¿Cómo hiciste con los otros 3,000? Vendí todo. En Cuba tú vendías el vaso de agua. O sea, yo tenía una moto, la vendí, vendí todas las cosas de dentro del departamento, todo lo que tenía. Y así pude obtener los otros 3,000. Y pagué los $10,000 para venir acá. Y cuando pagué ese dinero me estafaron. Era un estafador. Y me quedé sin nada. Uy. O sea, 7 años de arduo trabajo durísimo. Yo hacía jornada muchas veces cuando venían las temporadas de turista fuerte, 40 días sin descansar un solo día. Y trabajaba, lo mínimo eran 12 horas al día a 18. Hubo días que trabajé 24 horas cuando había ciclones. No dormía, era el servicio en el hotel 24 horas. Entonces, después de acordarme de lo que había pasado para reunir esa cantidad de dinero y ver que me habían estafado, o sea, me estafaron todo y me quedé sin nada. En ese momento lo único que afloraba en mi mente era cómo me iba a quitar la vida. Solamente pensaba, o sea, yo no me miraba el techo y buscaba cómo y qué me iba a poner en el cuello para quitarme la vida. Solamente pensaba en eso. ¿Por qué? Porque para mí se me acabó el mundo en ese momento. O sea, se me cerró el mundo. Es posible que ahora mismo haya personas que estén pasando por algo tan difícil que estén hasta pensando en eso. Yo pasé por algo similar. Se les esté cerrando porque ven que en ese momento yo no, ni siquiera por mi mente pasaba esto que acabamos de compartir. ¿Qué más hay aquí para mí? Hoy te puedo decir que hay un mundo lleno de posibilidades y que si yo en ese momento me hubiese quitado la vida, no estaría aquí. Por supuesto. ¿Y qué pasó? Mi mamá me ayudó a salir de ese vacío existencial. Me ayudó a darme cuenta. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 21 años en ese momento. Me ayudó a darme cuenta de muchas cosas que ¿Qué pasó en ese momento? Afloró en mí una sed de venganza, una sed de querer matar a esa persona, una sed de, como no podía matarlo, me quitaba yo la vida. O sea, el contexto me llevó a... ¿Entiendes? O sea, claro, bro, es totalmente entendible, es totalmente entendible. Yo creo que ahí es cuando la vida te testea y te da los aprendizajes más grandes, ¿no? Pero yo creo que cuando tu maldición se convierte en tu bendición, ahí es que la vida cambia. Mi mamá me hizo darme cuenta de cosas que yo no veía, me hizo darme cuenta que todo ese dinero yo lo había reunido precisamente trabajando duro y que si yo volvía a trabajar duro yo podía volver a reunir una cantidad similar. Mi mamá no sabía esto, que yo me iba a ir de Cuba de manera ilegal, eso era ilegal salir de Cuba en ese momento, y solo me hizo comprometerme con ella, que si ese era mi sueño, ese era mi deseo, yo no quería que me fuera, yo quería que yo estuviera cerca de ella siempre, que lo hiciera de una manera segura, que no pusiera mi vida al mar porque muchas personas habían perdido su vida intentando cruzar el estrecho de Florida. Y que tenía que dar gracias porque yo no era una de esas personas. Y en ese entonces ustedes no tenían, pues sí, weather, o sea, no sabías el clima, no sabías si te ibas a un balsa, no sabías si había tormenta, nada. No, para nada. No, era muy diferente, no había, o sea, recién estaba empezando a aparecer lo que era un teléfono celular, lo que era el internet, en el momento cuando empezaron los Nokia, los celulares, en ese entonces fue. Entonces, me hizo darme cuenta de cosas que yo no por la ira, por el sentimiento de culpabilidad, por el sentimiento de odio y de rencor hacia esa persona, me ayudó a salir de ese vacío existencial y me hizo lo que te decía ahorita, me recordó que yo podía lograr lo que yo quisiera trabajando duro y volví yo a trabajar duro. Buena creencia y buena identidad. Y volví yo a trabajar duro y trabajando duro logré reunir una cantidad equivalente para pagar
mi pase a la libertad, como le digo yo, para pagar. ¿Cuánto te tardaste? 2 años y un poquito más. Eso fue a los 21 y me tuviste que volver a comenzar años. de cero. Desde cero, pero no perdí trabajo. Y ahí me comí el trabajo. Ahí fue aún más. O sea, porque estuve a punto de irme y me visualicé estando aquí. Okay. Y fue como que me aferré aún más a tu visión. A esa visión y trabajando duro. Por ironía del destino, donde pude salir fue a Ecuador. Pagué una visa para irme a Ecuador y llegué a Ecuador igual, como digo yo, con una mochila llena de sueños, pero sin saber cómo lo iba a realizar. Pero sí sabía que tenía a mi favor el haber trabajado duro y sabía que trabajando duro y en un país donde había más posibilidades. Ya sabía lo que aguantaba. Ya había probado lo que era convertirme en un mulo de trabajo. Claro. En un burro trabajando. Y tenía hambre de vivir algo diferente. Y creo que fue ese hambre de vivir algo diferente el que me hizo llegar a Ecuador y empezar a emprender y a buscar cómo. Yo no sé qué puedo hacer que trabajando duro pueda crecer. Y empecé a emprender en Ecuador y trabajando duro pude conseguir cosas increíbles en Ecuador. Igual siempre lo digo como parte de mi historia, por cuestiones políticas también en Ecuador. O sea, reconecté con el sueño de emigrar a los Estados Unidos y también llegué aquí a Estados Unidos con esa visión y ese deseo de... ¿Cuánto te tardaste en llegar a los Estados Unidos? En Ecuador estuve casi 4 años, 3 años, casi llegando a 4 años. Y aquí a Estados Unidos en el año 2011. Ok. Ajá. Pero llegué a Estados Unidos, en Ecuador tuve un negocio con un socio, un negocio, una tienda de ropa que fuimos exponenciando y llegamos a construir un negocio que facturaba muchísimo dinero. Por primera vez supe lo que era tener en mis manos abundancia de grandes cantidades de dinero. Y ya entendía la fórmula de lo que era trabajo duro y un negocio. Cuando llegué aquí a Estados Unidos apliqué la misma fórmula y esa fórmula fue la que me llevó a empecé el negocio de transporte de autos, un camión, y llegué a tener una flota de camiones. Empecé con un negocio que facturaba algunas decenas de miles y se convirtió en un negocio que ya facturaba millones, pero... A punta de trabajo. A punto de trabajo duro. Esa era mi fórmula. Yo lo tenía claro. Eso le puede pasar a muchas personas hoy que se apalancan solo de esa fórmula. Si yo quería ganar X cantidad de dinero, trabajando duro lo conseguir. Pero cuando X no me alcanzaba y quería 2X, trabajaba 2 veces más duro y ganaba 2X. Y cuando ya 2X no te alcanza, porque como seres humanos siempre aspiramos y queremos más, trabajaba 3 veces más, buscando querer ganar 3 veces más y pasaba. Pero fue lo que me pasó. Llegué al punto en que ya yo estaba cambiando toda mi salud por dinero. Estaba trabajando 24/7 trabajaba en los camiones. Y a veces, cuando me iba de viaje en los camiones, no dormía. Y cuando estaba aquí y no estaba de viaje, atendiendo los demás camiones, me iba de mi casa a 5 de la mañana, regresaba a las 12 de la noche. Ese exceso de estrés y de trabajo me acarrió en estar obeso. Llegué a estar súper obeso. Llegué a... Bueno, los 3 te da por comer. No, además que no comía mal, comía muy mal. Era increíble, o sea, no tenía horario, o sea, acabé con mi salud. Y me dio o sea, caí en la cama de un hospital por un exceso de estrés y de trabajo que me dio y me provocó ese aneurisma cerebral. Y de ahí nació todo este estado de conciencia, de ahí nació el aprender a cuestionarme ahora sí aún más todo. Ya yo había perdido hasta... Me había acomodado tanto y ahí redefino lo que es la famosa zona de confort. Porque muchas personas... Tú siempre escuchas a los emprendedores, tienes que salir de tu zona de confort, pero mi zona de confort en ese momento era trabajar 24/7. Pero lo que ganaba me llevó a acomodarme hasta tal punto que padecí de obesidad y perdí las ganas de hacerme la pregunta ¿qué más hay aquí para mí? Me acostumbré, me volví un cordero, o sea, seguía la manada, lo que todo el mundo hacía. Esto es estar cómodo, esto es vivir en los Estados Unidos, esto es... Y ya. Y me volví una persona que vivía... llena de deudas, porque entré en el consumismo inconsciente. Hoy sé lo que es crear abundancia, crear riqueza. En aquel momento era un consumismo. Ya vamos para allá, porque tú diste algo que yo llamo la química de la transformación y es espectacular, porque creo que muchos de tus estudiantes pasan por eso y te la voy a listar para que tú me digas qué tan cerca estamos, ¿no? Número 1, la química de la transformación pasa por algo que se llama saciedad. ¿Okay? Comenzaste saciado, trabajabas, comías y llegó un momento donde dijiste, ¿qué más hay para mí? No, o sea, empezaste a decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Buenísimo esto, mira. Empecé a ganar cierta cantidad de dinero y una de las cosas que a mí siempre me ha apasionado, hoy lo hago de manera continua, por eso que no paro, es viajar el mundo. Me encanta viajar, por eso siempre estoy viajando. Y en ese momento hice lo que fue mi primer viaje a Europa. Wow. Mi primer viaje a Europa teniendo ese negocio. Fueron 20 días.
20 días en ese viaje a Europa en los que no disfruté un solo día. Porque fue, como yo dependía y mis ingresos dependían 100% de ese negocio, fueron los 20 días recibiendo llamadas del negocio, preocupado por el negocio, y fue un estrés tal que yo dije, ¿qué vida es esta? Claro. O sea, si hasta mis vacaciones añoradas de siempre conocer Europa, entonces Te saciaste. me sacié. Pero llegaste al segundo paso, que el segundo paso se llama dissatisfaction, que es lo que dijiste, ¿qué coño estoy haciendo? Pero ojo, y lo digo, no todo el mundo tiene que llegar a la cama en un hospital para darse cuenta, porque todo comienza con una pregunta, con un cuestionamiento, con el preguntarte si realmente lo que hoy aplicas en tu vida, yo hoy lo digo muy fácil, pero si en algún momento cuando estaba teniendo ese negocio y estaba viviendo como estaba viviendo, me hiciera esa pregunta que hoy, o sea, hoy es un no negociable en mi vida. Hoy yo me pregunto constantemente y trato de permear eso entre todas las personas que me rodean. Mi amada Vicky, que está aquí, sabe que constantemente se lo comparto. Y es la pregunta de, siempre hazte esta pregunta, ¿te funciona lo que hoy te está moviendo y te tiene en el lugar que hoy estás? ¿Te tiene teniendo los resultados que hoy quieres? ¿Te tiene haciendo tu sueño realidad? Y si no es así, tienes que hacerte tú, después de hacer esa pregunta, la siguiente pregunta que tienes que hacer es, ¿y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si me doy el permiso de cambiar? ¿Y qué pasaría si dejo de ser yo? ¿Qué pasaría si dejo de ser un egocentrista, un rencoroso, un envidioso? Yo envidiaba a las personas que tenían éxito. Yo era esa persona. Por eso no tenía éxito en mi vida. Porque estaba repelando el éxito. Entonces, esas dos preguntas hoy son un no negociable en mi vida. Constantemente me lo pregunto. ¿Me funciona realmente? ¿De dónde nacen esas preguntas? De la cama del hospital. Okay, Cuando salí de ahí. Entonces, fíjate algo, qué bonito, porque yo sí creo que la vida te da varias oportunidades de aprender la lección y cada vez se va como poniendo más profundo, ¿no? Cada vez que dices, sí, la voy a aprender, y luego vas y vas y vas y vas y vas. Y esta, digamos, esta característica persistente tuya de trabajo, que es muy buena en algunas áreas y tiene limitantes en otras, ¿verdad? Tienes cierta terquedad. O sea, es así. Yo aprendí que el caballo es negro porque lo tengo agarrado por los pelos y es así y ya es así. Lo que me acaba de... Mira, ¿por qué aprendiste eso? Yo no lo sabía. Seguramente te pasó a ti también. Le puede estar pasando a todo lo que está escuchando este podcast y ojalá que esto te sirva de mucho. Eso que tú aprendiste no eres tú. No. No era yo. Es una creencia adoptada. Es una creencia que heredamos de alguien más. Correcto. Y hoy vamos por la vida, muchas personas van en modo zombie, modelando un sistema de creencias que no es tu sistema de creencias, alguien más lo modeló por ti. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo no lo sabía. O sea, nosotros, todos los seres humanos, somos muy emocionales, vivimos muy apegados, nos apegamos a las cosas. A mí me cambió la vida aprender a soltar todo ese apego hacia las cosas. O sea, vivir desde el desapego y soltar todas esas creencias me transformaron por completo. Claro. Empecé a hacerme esa pregunta, ¿qué más hay aquí para mí? Y yo siempre, yo creo que nací con eso intrínsecamente. Ese deseo ardiente de siempre buscar qué tengo que hacer. ¿Por qué yo empecé en el negocio de los camiones? En el rubro de los camiones, hay muchísimos tipos de transportación aquí en Estados Unidos. Pero yo cuando empecé, tuve la oportunidad de elegir. Ok, ¿qué tipo de transporte voy a dedicarme? Pero ¿cuál elegí yo? El que pagaba más. En mi mente estaba, yo siempre he buscado qué puedo hacer para poder ganar más y tener más tiempo para mí. Entonces empecé el negocio, yo no tuve un negocio de transporte de flatbed o seco, refrigerado. No, yo fui directamente a car carrier, car hauler. ¿Por qué? Porque era el que más pagaba. Entonces yo decía, bueno, si al final es la misma ruta, Miami-Nueva York, y en un carga seca te van a pagar por ese viaje $5,000 y en un car carrier yo voy a hacer por ese mismo viaje 9,000 o 10,000, en la misma ruta estoy ganando el doble. Claro. Eso era lo que yo pensaba, porque siempre he tenido esa visión de qué puedo hacer para en el mismo tiempo ganar más o para con menos tiempo ganar más. Eso está bien. Entonces, eso me llevó a tener ese negocio de camiones, pero al final el negocio de camiones me llevó a la cama en hospital. Claro. Entonces, desde la cama en hospital... Claro, pero vamos a sincerarnos. No fue el negocio de camiones, fue tu persistencia y esa hambre ferviente que tenías que no querías parar. No quería parar, pero ¿por qué no quería parar? Porque como seres humanos somos ambiciosos, siempre queremos más. Y, brother, también vamos a entender que vienes de no tener nada. Hambre. Entonces, esa hambre, estás todo el tiempo, estás trabajando desde el miedo, estás trabajando todo el tiempo desde, si paro, pierdo.
Si paro lo pierdo, si paro lo pierdo, si paro lo pierdo. Y además de eso, tú me estás hablando de que cuando tenías 21 años, después de ahorrar toda tu vida $10,000, te estafan, ya tú vienes cortado. Ya tú vienes con una cicatriz. Tú dices, no me voy a dejar joder. Y ese miedo te hace ejecutar. Entonces, lo que te invito es a considerar que todo fue perfecto tal cual es. Y que viviste clásica química de transformación. Te dije, número 1, satisfacción. Número 2, saciedad. Número 2, desatisfacción. Llámela ayer. Número 3, ayer se llama threshold of control, que es cuando hay un rompimiento. Cuando dices, ya, me mamé. No me lo calo más, no me lo calo un día más, no lo quiero más, no quiero saber de esto más. Que en tu caso fue el hospital. Dijiste algo muy poderoso. Todo fue perfecto tal cual es. Yo antes no entendía eso. Hoy se lo digo todos los días, se lo digo a mi esposa, a mi mamá, esposa, todo es perfecto. Hoy elijo que todo sea perfecto. En ese momento, en ese preciso momento, claro. Y hoy soy más consciente que nunca, que si yo no hubiese pasado por todas y cada una de las cosas que tuve que pasar, hoy no estaría donde estoy. Es hoy que no sería la persona que soy. Hoy no sería la persona que soy. Tuve que pasar por todas esas vicisitudes, tuve que atravesar y trascender a todas esas dificultades. Y te lo digo, Dios y la vida tienen un plan perfecto para todos y cada uno de nosotros. Pero te va a poner a prueba una y otra vez para ver si tú eres consecuente y congruente con eso que estás diciendo o que estás deseando, queriendo tener. Correcto. Y si tú no actúas en consecuencia para que eso pase, no va a pasar. Hoy entiendo hoy agradezco, no solamente, hoy doy gracias por todos y cada uno de todas esas vicisitudes. Hoy doy gracias por haber tenido que en algún momento hacer mis necesidades a un cubo. Hoy doy gracias por haber pasado hambre, por no haber comido. Qué espectáculo. Hoy doy gracias por todas y cada una de esas cosas, porque gracias a eso hoy sé apreciar las verdaderas las cosas que realmente tienen valor en la vida. En el contraste está la apreciación. Entonces, desde esa apreciación, mi crecimiento hoy es exponencial, porque hoy agradezco por todo. Hoy agradezco, o sea, para mí es lo que me ha traído donde estoy. Vivir desde el agradecimiento más rotundo. Mira, yo creo en algo que se llama la vida agradece lo que agradece a la vida. Y mientras más agradecidos somos, más la vida tiende a quedarnos a agradecer. Yo creo que somos energía, somos frecuencia. Y este tema, creo en la acción. No creo que sentarte y decir, quiero que me quede $1,000,000, no va a llegar. O sea, tú lo estoy diciendo, no va a llegar. Si no mueves ese cuerpo, no va a llegar, ¿verdad? Tienes que moverte. Y tienes que entender que como sientes, atrae. Como sientes, atrae. Y me encanta mucho esto porque sí he visto ese agradecimiento de tu parte. Y la vida tiende a darte más de que agradecer. Es tan sencillo como eso. Si en verdad vives una vida agradecida, donde en verdad empiezas el día buscando agradecer, empiezas el día teniendo con esa intención. Eso es lo que yo hago con mi hijo. Lo estoy llevando para el colegio porque estamos agradecidos hoy. What are we grateful for? Porque es verdad, uno va aprendiendo del ambiente, de lo que vives, de lo que llevaste, y de ahí desarrollamos nuestras creencias. Vienen de ahí. Entonces, quería darte lo de la química de la transformación para que te lo quedaras porque ya estoy 100% seguro que lo viviste. Son 5 pasos. ¿No? Pero ¿qué pasa? Que es importante esto, que si no saltas te quedas. Y estoy seguro que cuando llegaste al hospital habían pasado muchas veces cosas similares antes de, pero no saltaste. Tal cual. No, para mí eso fue un antes y un después. Es así. Número 1, saciedad. Te sacias de lo mismo. Número 2, te da desatisfacción. Número 3, llegas al threshold donde dices, no me lo quiero más, no lo quiero más. Y en ese momento, cuando llegamos a ese punto, estoy cansado de estar cansado de no me lo calo más, que es lo que yo busco en verdad literalmente en Hackea tu Mente, que la gente llegue a un punto de tomar decisiones. En ese momento se abre una verdad. Lo llaman insight, lo llaman breakthrough, lo pueden llamar como tú quieras. Es un momento donde te das cuenta de una realidad, que es que todo el tiempo que nos hemos pasado culpando, no porque es el trabajo, no porque son los camiones, no porque es el cliente, no porque es Pedrito, no porque es mi mamá, no porque es lo que viví. Te das cuenta que no es nada de eso. Que el único responsable de tu vida es ¿quién? Tú. 100%. En ese momento se abre una ventana. Dijiste algo que me cambió la vida. Pero escúchame, en ese momento se abre una ventana. Si saltas, se transforma. Que me estás hablando mucho de transformación de identidad y eso es lo que quiero que veas en tu gente. Si saltas, se transforma. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas a partir de los 23, 24, 25 años nos da miedo a aprender. Nos estamos tan aferrados a la certeza que vemos la ventana y decimos, sí, tengo que hacer esto, tengo que cambiar, estoy cansado de lo mismo, papá, y luego voy a empezar mañana. Y para mí la regla número 1 de mantenerte pobre, gordo y feo para el resto de tu vida es comienza mañana. Totalmente. O sea, esa regla número 1, ¿te quieres ser pobre? Comienza mañana. Comienza mañana, tal cual. Literal. Nunca porque ese es el truco. mañana lo que puedes hacer hoy, tal cual. Ese es el truco. O sea, no parar, hermano. No parar. Dijiste algo que... Háblame de eso, porque creo que viviste eso en el hospital. O sea, llegaste a ese punto donde dijiste, o cambio o me muero. A mí me cambió por completo
el empezar, yo era esa persona que no saltaba, el empezar a cuestionarme. Sí lo viste, ¿no? Lo Sí, viste lo que te dije. totalmente. El empezar a cuestionarme muchas cosas, desde mi sistema de creencias hasta muchas cosas, pero sobre todo empecé a buscar, a aprender cosas diferentes. Empecé o sea, a volverme un adicto al aprendizaje. Empecé a consumir, porque empecé a leer, antes de estar en el hospital ya había empezado con un previo proceso, pero ¿qué pasa? Que tu mente siempre te va a llevar a tu zona de confort. Entonces yo había conocido a una persona que hoy puedo llamar mentor de vida, que un multimillonario que me había mostrado precisamente con resultados y con congruencia lo que era precisamente vivir, y no desde el trabajo duro, sino desde el trabajo inteligente. Pero como seres humanos llegamos a pensar que nuestra realidad es la mejor realidad. Claro. Y yo, gracias a ese negocio, pude darme cuenta que mi realidad era o sea, yo era una mierda, vamos a decir así. A nivel mi vecindario donde yo vivía en ese momento, a nivel las personas que yo conocía, por lo que yo ganaba, mi realidad, en ese negocio mi realidad era wow. No, mi realidad era una mierda. Literal, así como lo acabas de decir. Porque la realidad no es el resultado que tengas externo, es el resultado interno. Es cuál era tu día a día, qué emoción vivías, cuál era tu clase emocional. En todos los sentidos era una mierda. Entonces, esa parte en la cual tú te das cuenta de que hay otras realidades y de que esas realidades son tan gigantes y tan alejadas de la tuya, y que te podría tomar años luz llegar a esa realidad, pero que al mismo tiempo podrías llegar muy rápido si modelaras y aprendieras lo que esas personas hicieron para llegar ahí. Y fue en lo que me convertí en un adicto, en buscar o modelar personas y empezar a consumir libros y libros y libros. Y hoy tengo Esta persona te dijo que consumieras libros. Esta persona, o sea, para mí es un mentor de vida, John, no solamente, o sea, lo pude conocer mejor en varios servicios que le di, y le hice muchas preguntas. Y parte de las preguntas que ¿Cómo conociste a esta persona? ¿Era tu dándole cliente? un servicio a un cliente, dándole un servicio de transporte de auto. Claro. Y cuando llegué a la casa donde retiró los autos, me voló la mente. Yo nunca había visto una mansión así, ni nunca había hasta ese momento transportado autos así. Entonces, fueron muchas cosas, fueron muchos parteaguas y esta persona era una persona que a mí no se me olvida nunca. Quiero que sepas que me gusta mucho ver los pasos de la escalera, las historias de las personas, porque uno piensa que este momento es una mierda, que estoy pasando por algo, y no entiendes que gracias a cada paso que viviste. Porque yo escuché esa historia y me encantó, y creo que tiene que ver con el hecho de que como venías de tanta hambre, toda esa persona te lo ganaste por un servicio que le diste espectacular, o sea, extraordinario. Tal cual. Algo que nadie nunca le había dado un servicio así. Correcto. Pero ¿por qué viene ese servicio? Por lo que tú habías vivido. Totalmente. Si no hubiese vivido eso, no. Es así. Todo es la perfección de todos y cada uno de los momentos que nos toca vivir. Y por eso, ¿qué pasa? ¿Dónde creo yo que vino mi mayor transformación? Creo que todas las personas, desde pequeño, en nuestro proceso educacional, nos enseñaron a decir gracias. Me traen un vaso de agua, gracias, y demás. Pero cuando yo conecté con el agradecimiento profundo, o sea, por agradecerlo todo y cada una de las cosas, la vida me empezó a dar más razones para estar agradecido. Entonces, vivir desde conectar, yo le digo conectar con la abundancia que hay dentro de ti, y es a través del agradecimiento, a través de realmente agradecer todo lo bueno y malo que te pasa en la vida. Hoy soy consciente de que todo eso malo que me pasó, y por lo cual yo soy agradecido. Antes yo, o sea, despotricaba de todo lo malo que me había pasado. Antes yo renegaba de eso. Antes yo lo veía como una maldición que había vivido. Entonces, hoy agradezco todo eso que en algún momento fue una maldición, porque entiendo que gracias a eso me convertí en la persona que hoy soy. Claro. Y que no hubiese estado hoy aquí, ni tuviera los resultados que tengo en mi vida, si no hubiese pasado por todo eso que tuve que pasar. Y Dios tiene un plan perfecto para todos y cada uno de nosotros, y te pone a pruebas de una forma u otra. Y para mí la vida va por niveles. Es como un videojuego. Estoy totalmente de acuerdo. Si tú pasas el primer nivel y cumpliste con todos los requisitos y ganaste el primer nivel, ahora vas para el segundo nivel. Y vas subiendo de nivel en la misma medida en la que te vas preparando para ganar ese nivel. Entonces, cada nivel tiene un mostrico diferente y tiene una dificultad diferente. Y el problema está en que pensamos que vamos a pasar el tercer nivel como pasamos el primero. Y ya las circunstancias son mucho más grandes, las pruebas son más difíciles, y las pruebas van en la parte interna. Porque tienes que aprender a conocerte como persona, a conocer que eso precisamente que tú quieres atraer a tu vida, tienes que ser tú esa persona que vibre en esa energía. Tú tienes la vida te va a dar todo lo que tú le des a la vida. Correcto. Si tú eres una persona egocentrista,
te va a poner a rodearte con personas más egocentristas. Ahorita me estoy leyendo un libro que se llama Ego is the Enemy de Ryan Holiday, espectacular, porque te habla de todos los pasos del ego, de cómo el ego te lleva a la subida, luego en la subida cómo te crees y dejas de aprender, y luego la bajada, y qué te dice la bajada, y luego cómo manejarlo. Es muy bueno ese libro. Yo lo llamo al ego y a muchas cosas más que viven dentro de nosotros, yo lo llamo el usurpador que vive dentro de nosotros. En mi segundo libro, 1.000.000 al año no hace daño, el primer capítulo se llama El usurpador. Me gusta el nombre, 1.000.000 al año no hace daño. Buen nombre. Ese libro ya se volvió bestseller por la cantidad de libros que ya, o sea, fue una avalancha de muchas personas han adquirido ese libro. Pero el ego es el usurpador, en el primer capítulo. El usurpador habla de la persona que yo fui en algún momento, pero no que yo fui. Hoy soy consciente que dentro de cada persona vive un usurpador. Pero ese usurpador no es más que la persona en la que tú te convertiste gracias a tu herencia cultural. Hermanito, hoy soy más... Si yo hubiese tenido la posibilidad de elegir dónde yo quería nacer, Cuba no hubiese sido una opción. Si al nacer tú tienes la posibilidad, no es una opción. ¿Qué significa esto? Todos, como seres humanos, al llegar al mundo nos expulsan a nuestra cultura. Y heredamos una herencia cultural que ya estaba ahí. Ya hay patrones preconcebidos, esto tiene que ser así, hay acuerdos, esto se acordó que esto es así, 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 así. Y tú llegas a aprender todo eso y llegas a modelar todo lo mismo. Y es donde ves generaciones de familia que van de generación en generación y lo que se hereda es lo mismo. Y eso va... Y en mi familia lo que se había heredado de generación en generación era la escasez, era la necesidad, era la miseria. Y en mi familia, en Cuba en general, en todo el contexto de todas las familias cubanas. Claro. Entonces, cuando tú ves y entiendes, es un estado de conciencia, que precisamente eso que tú estás modelando no eres tú. Y que si te empiezas a preguntar si te funciona realmente eso que aprendiste, y cuando te das cuenta, porque es evidente darte cuenta muy rápido, que el resultado que hoy tienes es producto de todo el sistema de creencias que lo que vienes modelando. Yo me cuestionaba en algún momento, ¿por qué yo me levanto cuando vivía en Cuba? Porque yo me podía levantar a las 5 de la mañana y trabajaba hasta las 12 de la noche en Cuba para el gobierno, para buscarme 3-4 horas de propina. Hoy aquí en este país, en Estados Unidos, hay personas que hacen exactamente lo mismo, no para propina, para trabajar para alguien más, para ayudar a construir el sueño de alguien más. Entonces, eso es uno de los cuestionamientos que yo me hice. ¿Qué pasaría si yo empiezo a trabajar en mi persona? ¿Qué pasaría si yo empiezo a cambiar todo este sistema de creencias que han erigido mi identidad? Claro. Yo tenía una identidad en la cual era eso, que era adicto a ser quien yo era. Y en esa identidad no habían cosas bonitas, no habían sentimientos bonitos, no había, si... Bueno, lo que pasa es que yo lo veo un pelito diferente, pero yo lo veo como eso es una identidad de sobrevivir. Y llegó un momento donde ya sobreviviste, lo lograste, lo viste cosas diferentes, entraste a un mundo de posibilidades. Pero estabas vacío por dentro. Pero estabas vacío por dentro y tenías que vivir la, entre comillas, desilusión del ego. Total. ¿Okay? Que es cuando nos damos cuenta de que ya va, ¿qué estamos haciendo? Que es eso que te llevo diciéndote, cuando tu maldición se convierte en tu bendición, ahí la vida se convierte en un espectáculo, ¿no? Y me gusta mucho lo que estás diciendo porque el ambiente, o sea, si tú tienes hoy un hijo, ¿verdad? Tu niña aquí. Mi niña Valentina. La dejas en China al año, ¿qué idioma va a aprender? Chino. Mandarín, pero sí, chino. Mandarín. La dejas en... Va a hablar chino. Va a hablar chino. Va a hablar mandarín. Si la agarras en Arabia Saudita, ¿qué idioma va a aprender? El idioma de los árabes. ¿Tú hablas, ¿tú crees en los musulmanes? ¿En la religión musulmana? No. Probablemente si la dejas allá, ¿qué va a querer? En esa religión, claro. Punto. Porque el ambiente determina el producto. Totalmente. No podemos crecer fresas en el desierto, no Totalmente. se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que entendemos que el ambiente... O sea, una de las cosas que yo enseño para hackear tu identidad, porque es la forma más rápida de cambiar para siempre, hackeando tu identidad es cambiar el ambiente. Es lo más rápido que puedes hacer. Es cortar lo que no es y pegarte Yo lo le que llamo ampliar tu contexto, cambiar de contexto, salirte de ese lugar donde estás. Sal. Total. 100%. No es copiar, o sea, es literal. No es copiar, es córtalo, salte. Córtalo completo, porque tu vete. energía se está guiando ahí. Hablaste de algo, la energía, siempre se lo digo a mi esposa, o sea, hoy para mí es un no negociable en mi vida. Entender que somos energía. 100%. Y si tú tienes algo que te está drenando la energía, no hay cómo puedas crecer, no hay cómo. Entonces, hoy hay muchos distractores en la sociedad. Que si pagar la letra del carro, que si pagar. Y muchos de esos distractores que te están drenando la energía y estás poniendo todo tu enfoque en precisamente cómo vas a sobrevivir para pagar. Y desde ese estado de sobrevivencia, estás atrayendo tu vida a ser un sobreviviente toda la vida. Correcto. Vas a ser. Sí. O sea, es un esquema en el que no vas a salir nunca. Claro.
porque es cierto, la vida agradece lo que agradece la vida, pero también es cierto que la vida es difícil para aquel que piensa que la vida es difícil. Tal cual, no podría, o sea la vida es lo mismo, es que entonces, lo que pasa es que ya entramos en temas más profundos. Yo creo mucho en algo que habla Joe Dispenza, de que Dios como lo conocemos, de que hay una persona con barba que te dice eres elegido o no. Tal vez no es tan así, no estoy aquí para meterme en religiones, no tengo conversación absoluta. Lo que yo sí me he dado cuenta es que el universo trabaja en frecuencias, que Dios trabaja en frecuencias. Totalmente. Y lo que sientes, regresa. Tal cual. Punto. A mí, conocer las leyes del universo me cambió la vida. Hoy soy un fiel creyente de si en algo creo son las leyes del universo. O sea, entender como la ley de la gravedad, es lo mismo. Yo hago, de hecho, una analogía en ese sentido, porque desde pequeñito todos nos enseñaron la ley de la gravedad. Y tú sabes que esto está cayendo por su propio peso. Y el micrófono también. Entonces, no discrimina. Pero yo no tiro esto a las 5 de la mañana y se quedan suspendidos en el aire. Caen fuertemente. Claro. Significa que ejerce 24/7. Y lo mismo pasa con todas las leyes del universo. Ley de la atracción, ley de causa y efecto, ley de karma y tantas leyes que hay en el universo que nos han venido moldeando y han venido rigiendo sobre nosotros desde el momento en punto en que llegamos al mundo. Pero cuando no las conoces, vas con desventaja por la vida. Por supuesto. Yo iba con desventaja porque no las conocía. Hoy juego con ventaja. Hoy, de hecho, en modo consciente, hay veces... La ignorancia no es una bendición. Hoy en modo consciente, cada vez que alguien está quejándose por algo, cada vez que alguien está, o sea, en ese, le digo, mira, las palabras pesan demasiado. Tú construyes tu realidad de tu vocabulario. A mí, hoy yo soy un polizonte de mis palabras porque a mí cambiar mi vocabulario me cambió mi realidad. Claro. Hoy yo construyo con mis palabras y hoy construyo también atrayendo, vibrando en frecuencia. O sea, atrayendo a mi vida todo lo que me sucede. Yo lo digo, hoy yo juego con ventaja. O sea, para muchas personas a lo mejor ganar $1 millón es algo que van a lograr en la cúspide. No, eso es mi normalidad por una razón, porque lo traigo constantemente. Porque constantemente vibro en frecuencia, mi mentalidad ya es de millonaria. O sea, yo vibro millonario y atraigo a mi vida millones. Y te comportas como tal. Tal cual, o sea, claro. es vibrar. Pero en algún momento para mí eso era un sueño. Entonces, ¿qué pasa cuando dejas de soñar y tomas acción para que eso suceda? Entonces, es esa parte en la que tienes que dejar de ser quien tú eres, porque si hoy tú quieres ser millonario, pero hoy no lo eres, aplicando y siguiendo los mismos patrones que has venido siguiendo hasta ahora, no lo vas a lograr, brother. Entonces, no lo vas a lograr. ¿Qué tienes que hacer diferente? Bueno, pregúntate qué hacen los millonarios diferentes. Modela lo que hacen los millonarios. Es 100% así. Y me encanta esto que estás hablando porque es como pensar... Estábamos hablando antes del fútbol. Mucha gente le gusta el fútbol, el soccer, ¿verdad? Y es como pensar que, bueno, como tú naciste con un poco de talento en el soccer, agárrate un poquito de agua aquí, ¿verdad? Piensas que te puedes poner a jugar con los profesionales sin entrenar. No funciona. Tienes que entrenar, tienes que hacer lo que hace un Cristiano Ronaldo, lo ves haciendo goles, pero también lo ves entrenando haciendo no sé cuántos abdominales y paga el precio. Se trata de pagar el precio. Pagar el precio es diferente. Pagar el precio. Pagar el precio de la grandeza, pagar el precio es diferente. ¿Qué significa esto? Atreverte a hacer algo diferente a lo que estás haciendo si es que tu realidad y tus resultados no te gustan. Correcto. No conformarte. Es muy... O sea, creo que este podcast, y te lo digo, o sea, este es uno de los primeros episodios, pero va a ser un podcast muy viral, porque primero el nombre es increíble, Entre Titanes. Pero segundo, a todos los titanes que vas a entrevistar aquí van a coincidir en algo, y yo hoy soy más consciente de eso que nunca. Es pagar el precio de ser diferente. Es atreverte a hacer algo que no te enseñaron. Es a mantenerte humilde, deseando aprender eso que te puede llevar a tener los resultados que tú tanto anhelas y deseas. Entonces, Cristiano Ronaldo, es para mí un ejemplo de pagar el precio. Viene de un origen muy humilde igual. Hoy es billonario. No es millonario, ya es billonario ya. Pero fue porque se atrevió a creer. Todas las personas que han pasado por este época y van a pasar por esa época van a tener un denominador común, y Cristiano Ronaldo también lo es, y Messi se la creyeron. Se creyeron la película. Tienes que creértela. Se lo digo siempre a todos mis alumnos, a toda mi comunidad, créansela. Yo siempre estoy invitando a las personas a elevar sus estándares. Elévalos, porque en los que hoy tienes no vas a tener más. Eleva tus estándares, créetela. Cree que es posible. Porque siempre lo digo, o sea, para mí fue un cuestionamiento que siempre me hice y decía, pero ¿cómo lo hacen? Pero cada vez que veía una persona exitosa, que en un inicio la envidiaba, para mí, todas las personas que tenían éxito yo las envidiaba. Hoy primero bendigo su existencia, bendigo su vida, le doy gracias por haber logrado. Cada vez que hablamos de
de la persona que podamos hablar, yo voy a siempre dar gracias por su crecimiento, por sus resultados, por sus logros, porque me está mostrando que se puede. Claro. Y esa persona no tiene 2 cabezas y 16 dedos en una mano, es una persona igual que tú y que yo. Y que lo único que está haciendo es algo diferente a lo que tú estás haciendo. Una vez escuché a Jeff Bezos decir que lo único que había diferente entre una persona que tenía éxito y una que no, era lo que hacía con su tiempo. Y a mí eso me ayudó a escribir mis libros. Todos tenemos los mismos 24 horas. Presta atención a esto. Cuando yo empecé a escribir un libro, y te puede pasar a ti, hoy que estás queriendo emprender, no vas a ver los resultados. Que hoy yo pueda decir que mis 2 libros son bestsellers, fue el madrugar muchas veces a las 5 de la mañana, lo que otros estaban durmiendo, y yo estaba escribiendo en menos 10 renglones de una página. Y la constancia, primero me la creí. Yo me creí que esos libros iban a llegar lejos. De ahora la próxima meta de 1 millón al año no hace daño es que pueda convertirse en bestseller, pero del New York Times. Por eso ya se tradujo al inglés. ¿Me explico? Y el propósito es precisamente ese. Me la creo tanto y entiendo que todo en la vida son procesos. Todos los humanos somos procesos. Pero ¿dónde viene el problema? Cuando queremos brincarnos esos procesos, por no entender que somos la consecuencia de la persona en la que nos convertimos. Correcto. Por no entender que hay un proceso que pasar. Entonces, el mantenerte humilde y querer vivir un proceso te va a llevar a tener resultados más rápidos que vivir desde el ego, desde el apego a no querer aprender. Ya lo sé, allá lo sé, allá yo soy mejor. O sea, ese apego te mantiene empobrecido. Cuando vives desde el desapego y desde la humildad de querer aprender siempre y de saber que tienes que, si quieres crecer, tienes que aprender siempre. Claro. O sea, tú ves a las personas más exitosas del mundo que... Señor Warren Buffett para mí es un mentor de vida. 83 años cumplió este año, billonario. Su nivel de facturación ya excede los 100 mil millones de dólares. Y Charlie Munger, que acaba de fallecer. O sea, las lecciones de Charlie Munger son espectaculares. Pero todavía ese señor sigue aprendiendo. Thinking, lo de pensar invertidamente. Todavía sigue aprendiendo. Cuando ves a una persona, o sea, como por ejemplo Steve Jobs, que ya falleció, como siempre estuvo buscando aprender. Bill Gates es un comedor, o sea, es un devorador de libros. A esta altura él sigue leyendo y leyendo y leyendo libros. O sea, yo decía, bueno, si ellos leen el libro, ¿qué encuentran en los libros que lo hacen tan exitoso? Y empezar a leer libros. Y hoy te lo puedo decir, o sea, yo no tengo adicción a nada, solamente una sola cosa. Soy adicto al aprendizaje. Hermano, estamos adicto. En el mismo camino. Yo no puedo pasar un día sin aprender. Y por eso me da gusto estar aquí, te lo digo, para mí es un no negociable, ya lo sabes. Yo me meto en la ducha escuchando audiolibros. Yo voy, cuando descubrí los audiolibros me cambiaron la vida, porque antes yo podía leer un libro al mes, a veces podía, si me daba duro por el tiempo, de leer 2 libros al mes. No, yo consumo mínimo 10 audiolibros al mes. ¡Wow! 10, o sea, lo termino y empiezo otro. Y hago un ciclo de aprendizaje. Y es increíble. A mí uno de los libros que siempre recomiendo y me cambió la vida fue El Club de las 5 de la mañana. Ya me lo he escuchado 38 veces, pero en la vez 38, no me lo voy a escuchar de nuevo cuando empiece el año. En la vez 38 todavía estoy sacando algo nuevo al libro. Porque sigo tú aprendiendo. cambiaste. Entonces te das cuenta que lo que antes no significaba nada, hoy si lo aplicas... Bueno, hay un libro que yo escucho todos los años, que es Piensa y Crece Rico. Parece que es un must. Y cada vez que lo escucho siento un crecimiento exponencial y cada vez saco algo nuevo. Increíble, ese libro me cambió la vida. Para mí, Napoleón Hill es un mentor de vida. Y recomiendo 2 libros de él. Por ejemplo, uno que precisamente lo escribió casi antes de fallecer. Se llamaba... Winning the Devil. No, ¿Cómo hacerse rico sin preocupaciones? Ok. ¿Cómo hacerse rico sin preocupaciones? Te invito, es una pasada. Pero fue el resumen de su vida entera. Casi nadie conoce este libro, Cómo hacerse rico sin preocupaciones. Lo escribió siendo octogenario, sus 80 años antes de fallecer. Y para mí, Piensa y Hágase Rico fue como la tarjeta de presentación de las leyes del éxito. Sí. Me cambió la vida, o sea, es un libro que si no te lo has escuchado, escúchatelo, pero también las leyes del éxito, te vas a dar cuenta que next level de Piensa y Hágase Rico. Increíble. Estos 2 no los he leído y los voy a hacer. Cuando leas las leyes del éxito, que es de Napoleón Hill igual, te vas a dar cuenta que Piensa y Hágase Rico fue la tarjeta de presentación para llegar a las leyes del éxito. Claro, es el lead magnet, por así decirlo. Tal cual, así. Qué bien. Ok. Coño, qué buena conversación. Vamos bien. ¿Cómo te sientes? Me encanta, me siento muy feliz. Me encanta. Es que a los 2 nos apasiona mucho esto del crecimiento. Me encanta. Soy apasionado por el crecimiento y la transformación. O sea, hoy te lo digo, por ejemplo, este año... Quiero que hablemos de este tema de la transformación, porque ya te hablé de la química. Y algo que yo he entendido mucho es a nivel de la transformación de identidad.
¿Ok? La identidad no es nada más que una creencia. Una creencia de lo que nosotros creemos que somos. Totalmente. Y la identidad viene de esto, de un acúmulo de referencias o de cosas que nos han pasado. Validadas por otras personas. O por nosotros la mismos. sociedad, claro. ¿Ok? Pero, ¿por qué te digo esto? Porque me estabas hablando ahorita de que tú le dices a tus alumnos que se crean la película. Y algo que me encanta es que para creernos la película, primero tenemos que crear esa película. Tenemos que visualizarla, tenemos que saber qué queremos, para dónde vamos, porque el deseo es involuntario, no sé si sabías, el deseo es involuntario. Totalmente. El deseo viene de latín from the father, desire from the father. Otras palabras, esto es una creencia que yo adopté. Es que si usted desea algo, es porque hay alguien, algo, una energía superior que requiere que tú tengas eso que deseas para que impactes vida de alguna forma. Porque el propósito viene no de tu vida, sino de impactar otras vidas, que es lo que llegaste tú. Una vez que te diste cuenta que el ego es que hay para mí, y el etno, que es el opuesto al ego, que es el propósito, que es cuando empezamos a crecer nuestro nivel de conciencia, es qué legado puedo dejar, a quién puedo ayudar. Es usar tu ego para servir. Porque el ego siempre va a estar, brother. Siempre. Entonces, una cosa es dejar que el ego te use a ti o usar el ego para decir, ¿sabes qué? Voy a ser el mejor enseñando a la gente a cómo hacer dinero. Porque ahí está tu ego. Tal cual. Tu ego está ahí cuando tienes 60 personas que ya se convirtieron en millonarias, que me encanta, ¿verdad? Está tu ego diciendo, estoy usando mi ego para bien. Porque el ego siempre va a estar. Es saberlo utilizar para servir. Eso es lo que yo creo. Es entrar en esa parte de crecimiento y contribución, que son las últimas necesidades, que son las necesidades del espíritu, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque el creer se gana. ¿Cómo se gana? Haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. Una identidad no es nada más que lo que haces repetidamente todos los días. De manera constante, aunque no quieras. Aunque es la constancia. La constancia y la disciplina que muchas veces no tenemos. O sea, ser disciplinado. Hoy te puedo mencionar muchas personas que... Pero dijiste algo también en la parte de la creencia. Yo quería ser millonario. Yo quería tener o ver $1 millón en mi cuenta. Pero lo veía como una posibilidad. No era algo con lo que me había comprometido. ¿Me explico? Entonces yo no solamente empecé a visualizarlo, no empecé solamente a creerlo y a actuar en consecuencia, sino que me comprometí. Hoy, ya no con la parte de dinero, sino con toda mi vida, hoy yo me obligo a tener éxito. O sea, yo antes para mí el éxito era una posibilidad. Quizás logre en algún momento en mi vida tener éxito. Y cuando yo dejé de verlo como una posibilidad y me lo impuse como una obligación, y es algo que no solamente oblígate a que eso que estás creyendo pase. Oblígate. ¿Qué tengo que hacer? Y no voy a parar de hacer lo que tenga que hacer hasta que lo consiga. Es pagar el precio. Pagar el precio, pero esa parte de no lo veas como una posibilidad. No. Oblígate. No veas el éxito en tu vida como una posibilidad. Oblígate a tener éxito. Pasa algo muy interesante cuando nos comprometemos, que es que la creatividad sigue al compromiso. Totalmente. Antes, cuando no estamos comprometidos, cuando no quemas el barco, cuando no tomas la decisión que es cortar, sino cuando no decides ya, voy por esto y es sí o sí, o me pego un tiro tipo Pablo Escobar. Tal cual. ¿Verdad? Como dicen por ahí, quemar todos los barcos. Cuando quemas todos los barcos, la creatividad empieza a decir, ok, ya este tipo dijo, o sea, el subconsciente dice, ok, ya este tipo se comprometió con esto, va a darle y darle y darle, ¿qué coño tenemos que hacer para que salga? Y empiezas a pensar diferente, empiezas a bajar ideas diferentes, empiezas a escuchar cosas que antes no habías escuchado. Empiezas a ver cosas que siempre han estado ahí y no las habías visto. Porque todo siempre ha estado. El tema es dónde está tu enfoque. Entonces, me encanta este tema de que la creatividad persigue el compromiso, porque una vez que nos comprometemos con algo, con nuestra visión, con nuestro futuro, con lo que sea, la creatividad entra en tu vida y de la creatividad se crea. Tal cual. Antes de eso, que era el punto que te estaba hablando, de, ok, hay que creerse la película, pero ¿cuándo la vamos a crear? Antes de crear la película tienes que comprometerte que sí o sí es quemar los barcos, es decir, no hay otra forma que esto no pase, es sí o sí voy a morir en el intento. Cuando llegas a ese punto, la película, empiezan los trailers de la película, vamos a decirlo así. Tal cual, pero ¿sabes qué pasa? ¿Y por qué las personas no se la creen? Por lo mismo, sistema de creencias. Desde pequeñito, ¿cuántas veces has escuchado, si no lo ves, no lo creas? Tengo que verlo para creerlo. Correcto. Y vas repitiendo. Tú mismo te vuelves un papagayo de repetir algo que no vas a ver nunca en tu vida. Porque, y siempre lo digo con mucha humildad, no es que estemos mal, es que nos enseñaron mal. Entonces, cuando tú vienes repitiendo, tú creas tu realidad con tu vocabulario, con tus palabras. Y constantemente estás diciendo, si no lo veo, no lo creo, si no lo veo, no lo creo. Nunca lo vas a ver. Correcto. Porque primero entiende algo, está mal. Lo que estás diciendo está mal. Estás construyendo una realidad que no va a pasar nunca en tu vida a través de tu vocabulario. Número uno. Número dos, que
en el momento en punto en el que te das cuenta de que no es que estabas mal, que te habían enseñado mal, porque es todo lo contrario, tienes que creerlo para crearlo. Claro. Entonces, ¿cómo no lo vas a ver hasta que no lo crees aquí? Pon la semillita aquí, créetela y actúa en consecuencia para que suceda. Y comprométete de una manera tal que literalmente te dé miedo el compromiso. O sea, que te ponga a temblar de realmente lo que estás dispuesto a hacer, lo que sea que tengas que hacer. Claro. Y actúa en consecuencia para que suceda. O sea, siempre lo digo, yo era esa persona que no actuaba porque estaba esperando el momento perfecto. Y siempre vas a estar buscando el momento perfecto. Hoy soy más consciente que nunca que ese momento nunca va a llegar. El momento perfecto es este, no hay otro momento. Nunca todos los semáforos van a estar en verde. Y hoy sí lo aplico en mi vida constantemente, más vale hecho que perfecto. Empieza ahora. Tienes un deseo de ti, tienes un sueño, comienza ahora. Empieza ya. Equivócate, cáete tantas veces como sea posible, pero aprende de eso para que pases a otro nivel. ¿Sabes qué quiere decirte sobre el creértelo? Hay personas que, o sea, vamos a entender un concepto antes de. Hay personas que han vivido transformaciones espectaculares, de no tener nada, empezaron personas que salen de Cuba, que van para Ecuador, les empieza a ir bien y empiezan a transformar sus creencias y ya tienen cierto termómetro de abundancia, vamos a decirlo así. Tal cual. Y si usted, que nos está escuchando, nos está viendo, en algún momento no ha tenido eso, no ha tenido que pasar por una transformación, mi invitación es que la forma más rápida de hacerla no es verlo en un futuro, no es decir tengo que creérmelo y tengo que creérmelo, es llevarlo tipo Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una de las organizaciones que más ha tenido resultados a nivel de dejar adicciones porque funciona. Totalmente. ¿Y qué te dice Alcohólicos Anónimos? Un día a la vez. Este es el concepto que yo enseño que más ha transformado mi vida y la de todos mis estudiantes, que es gana el día. Fócate en hoy. Gana el día. Hoy. No tienes que hacerlo no tienes que dejar el azúcar por un año. Fócate en dejarla por 7 días. Enfócate en dejarla hoy. Enfócate en hoy hacer eso que dijiste que ibas a hacer. Porque el creer viene de hacer lo que dijiste que ibas a hacer. El autoestima viene de hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que el Joel de hoy no es el mismo Joel de hace 5 años, ni es el mismo de hace 20. Hoy este Joel tiene una capacidad laboral mucho más grande que la que tenías aquel entonces, porque tu capacidad de creer es mucho más grande. Pero esa capacidad de creer, o sea, lo que quiero que entiendan es que el creer no es bilateral. No es crees o no crees, es que tanto crees. ¿Entiendes este concepto? Totalmente. No es, ¿crees que lo vas a lograr o no crees que lo vas a lograr? Es que tanto crees que lo vas a lograr. Del 1 al 10, del 1 al 100, ¿qué tanto crees? Y es cada día subir ese porcentaje un poquito. Y al principio, el primer día, no te la vas a creer como el día 100. El día 500 no te la vas a creer como el día 100. El día 1000, cuando ya tengas el $1.000.000, ya no vas a estar diciendo, coño, pues ¿será que llego al millón? Vas a estar pensando en ¿será que llego a 10? Claro, así de cual. Va cambiando el nivel. Creo que es la creencia sumada al efecto compuesto que te lleva a ¿Sabes que ese es mi libro favorito? No sé si lo has escuchado, El efecto compuesto. Ese es mi libro, es el primer libro que yo me escuché y cambió mi vida. Lo aplico en toda mi vida. En las inversiones. Por eso, los resultados que hoy que tantas personas Que vamos para allá ahorita. que has visto en mi comunidad es porque parte de todo lo que construí después de estar quebrado y ser un desastre haciendo inversiones fue apalancarme del efecto compuesto. O sea, no querer ganar el juego a base de jonrones, sino pasito a pasito. Mi programa nace del efecto compuesto, quiero decir. Pasito a pasito. Hoy yo lo aplico en toda mi vida. Es el secreto. O sea, hoy te puedo mostrar tantos resultados, no solamente en mi vida, de tantas personas, pero apalancándose de eso, o sea, así, tal cual. Fíjate qué tan conectados energéticamente estamos y cómo nos atrajimos, conocernos gracias a nuestro amigo Spencer también el estar aquí en este podcast y todo lo que se viene, porque se vienen cosas increíbles. Amén. Ya pronto vas a estar en uno de mis eventos y va a ser increíble, va a ser increíble. Pero ley de atracción, pura ley de atracción, o sea, dos personas que están vibrando en la misma frecuencia se atraen. Y de esa manera el universo conspira. Y eso te puede estar pasando a ti hoy que estás viendo este podcast. O sea, el universo está conspirando para que pudiste haber elegido otro, estás viendo este. Pero aquí se han dado recomendaciones y consejos poderosos. Aplícalos en tu vida y te vas a dar cuenta cómo vas a vivir una transformación. O sea, libros. Hemos hablado de varios libros. Después te quiero recomendar algunos cuantos para el estimado oyente o que nos esté escuchando, ya sea en YouTube o en Spotify, que aplíquenlo. No solamente lees el libro, aplícalo. Aplícalo. Igual un aplicador de todo lo que aprendes. Ejecútalo. Es lo que yo le enseño a mi hijo. Yo todos los días de la mañana lo pongo a hacer 10 pull-ups. Ha ayudado ahorita, tiene 8 años, lo empujo. Pero yo le digo, pensar en hacer 100 pull-ups o pensar en entrenar, o sea, hacer 10 pull-ups es mucho más eficiente que pensar en hacer 100. Totalmente. ¿Okay? Entonces, pensar en que me gusta mucho tu estrategia, ahorita vamos para allá, en llegar a ese 30-35%, en vez de pensar en el millón, si el millón llega, pero ¿qué tienes que hacer hoy para que llegue? Para allá vamos.
¿Okay? Estoy 100% de acuerdo contigo, mi querido Joel, y creo que por eso la vida nos juntó, o sea, hace nada, porque tenemos que 2 meses conociéndonos. Tal cual. Y de verdad que ha sido un espectáculo esta relación, hermano, de verdad que sí. Me gusta mucho que estamos en la misma, ¿no? Quiero ahorita llevar la conversación a... Estaba Joel, trabajador, eficiente, que tuvo que vivir muchas cosas, que hay algo muy importante que quiero escuchar tu opinión sobre esto antes de entrar a la parte de las inversiones, ¿no? Porque escuché este concepto y de verdad que transformó mi vida en estos últimos meses, que es que todo el mundo tiene un secreto del éxito, ¿verdad? O sea, aquella persona que era muy agresiva, por ejemplo, aquel vendedor que era muy agresiva, que construía equipos, que tal, su secreto del éxito era aceptar y soltar y dejar fluir. Aquella persona que era muy apaciguada, su secreto fue empezar a ser más agresivo, ¿verdad? Aquella persona que era muy inteligente pero no ejecutaba, su secreto era ejecutar. Aquella persona que era muy ejecutadora pero no era inteligente, su secreto fue desarrollar esta parte. Entonces, ¿por qué te digo esto? No hay secreto. No hay secreto. Es un cúmulo de habilidades. En la vida lo que nos pagan son las habilidades. Y me encanta una que tú desarrollaste, que fue la perseverancia, que te llevó a un estrés. O sea, y quiero que entiendan que toda habilidad y toda creencia tiene un límite. Fíjate algo, tú tienes una habilidad que desarrollaste de la pela que llevaste en Cuba, literal, que fue esa de dale, trabajo, eficiencia, que casi te mata. Pero esa habilidad es necesaria para aquella persona que está chantada. Hoy, ¿Entiendes lo que te quiero decir? claro, el vivir cosas y pasar cosas te hace ver la vida de una manera diferente. Hoy, por ejemplo, tengo personas en mi equipo. Hoy entiendo que te vas convirtiendo en una persona a lo largo de tu vida en la cual desarrollas, producto de todo lo que tienes que pasar, esa habilidad de poder darte cuenta cuando una persona realmente podría estar teniendo mejores resultados, pero es precisamente la historia que se cuentan, o jugar a ser pequeñito, o ya hice esto. No. Claro. Es acostumbrarte a no hacer lo suficiente, sino hacer todo lo que te puedas, como tú dices, un día a la vez. No. Pero el día de hoy, que sea un día a tope. Porque mañana es incierto. Mañana es incierto. Solamente tenemos el ahora y el hoy. Yo no sé si mañana voy a estar vivo. Mañana te digo, voy a buscar los libros para estar en el yate, pero ¿y si no amanecemos? Claro. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy con estas 24 horas que tienes para que sea un día increíble, un día maravilloso? O sea, ¿qué te comprometes a hacer contigo mismo para que hoy valga la pena y sea un día que tú digas, bueno, si hoy es mi último día, este día fue un día maravilloso? ¿Y qué vas a dejar fuera de esa ecuación? O sea, ¿cuáles son todas esas conversaciones? ¿Cuáles son todas esas historias que vas a dejar fuera de la película para realmente crecer? Me gusta mucho esto. Me gusta mucho un concepto que tienes rato hablando, que quiero como hablarlo, que es el hecho de la historia que te estás contando, ¿no? Porque la historia que nos estamos contando simplemente es la creencia. Me gusta mucho, como lo dice Jordan Belfort, que la única razón por la cual no tienes el resultado que quieres es por la historia de mierda que te estás contando. Literal. Y es verdad, porque toda acción es el hijo de una creencia. Toda creencia tiene consecuencias y las acciones que tomamos, sean positivas, negativas o mediocres, vienen de la creencia de si puedes o no puedes. Viene el potencial. Jim Rohn decía, ninguna creencia vive en tu mente sin pagar alquiler. Tal cual. Literal. Entonces, ¿qué pasó en ti que te cambió esa historia? ¿Cuándo decidiste tú cambiar esa historia? Sé que pasó en el hospital. Sí, pero ¿qué hizo clic? Y te llama, me estoy contando una historia de mierda. El problema era eso. La historia que me contaba me derivaba y me estribaba en una realidad. Era mi realidad en ese entonces. Esa era mi realidad. Y yo me creerte que tu realidad es la única realidad que hay te puede mantener en un nivel muy bajito. Entonces, empecé. ¿Qué pasa? La historia que tú te cuentas no es más que la percepción de lo que tú tienes, de lo que tú eres, sobre lo que aprendiste. Entonces son tus conversaciones internas. Diariamente tenemos miles de pensamientos y estamos pensando, y si fuera así, y si hacemos esto, y empezamos a crear. O sea, a mí entender esto fue gracias también a la autobiografía de un gran filósofo que fue uno de los más reconocidos del siglo pasado, Martin Heidegger, alemán. Él dedicó toda su obra al estudio del vocabulario y del lenguaje en el ser humano. Y Martin Heidegger decía, el ser humano es una red de conversaciones. El ser humano habita en el lenguaje que crea. Sí. Qué agradable conversación. Ni siquiera hemos entrado a la parte de inversiones, que creo que tenemos que tocar porque ha sido un poco larga y quiero tocar esto. ¿Okay? Cuéntame, ¿qué pasó? Fue como un proceso de llenarme de una gran cantidad de información. Te lo digo, me llené de tanta información. Hoy te puedo decir con mucha humildad, y desde el agradecimiento total, porque no agradezco todo eso, porque hoy aprendí lo que no tenía que hacer. Me llené de tanta cantidad de información basura, tanta cantidad de
como tú dices, todo el mundo tiene el secreto para el éxito. Y de la manera que yo lo comparto es demasiado simple. Ser constantemente rentable en las inversiones, obtener grandes rentabilidades a través de las inversiones en la bolsa de valores y te apalancas el vehículo correcto, es muy fácil si lo mantienes fácil. Por eso, para mí, es hoy una frase de vida. La complejidad es el enemigo de la ejecución. Que es keep it simple, manténlo simple. ¿Qué pasa? Nosotros como latinos no estamos acostumbrados a que sea simple, porque desde pequeñito a todos nos enseñaron que tenía que ser difícil. Si quieres lograr mucho, tienes que hacer mucho. Claro. Para lograr el doble, tienes que hacer el doble. Hacer dinero es difícil. Desde ese sistema de creencias hemos erigido nuestra identidad. O sea, yo pensaba que mientras más academias pasara, más iba a saber y más iba a poder desarrollar mejores habilidades, y fue todo lo contrario, porque me llené de tanta información que me dio tanta parálisis por sobreinformación, y después me di cuenta con el tiempo que mucha de esa información no funcionaba, no servía, eran indicadores que realmente no merecía la pena utilizarlo. Fueron tantas cosas que me hicieron sentirme... Pero tú botaste mucha plata. Tú me acuerdo que dijiste que quemaste muchísimas cuentas. Más de $110,000 en pérdida. Quemé más de 4 cuentas reales porque nunca modelé en cuentas de simulación. Y eso fue precisamente gracias a todo eso. Hoy, en algún momento lo criticaba. O sea, yo buscaba siempre un culpable a todo lo malo que me sucedía. Hoy entiendo que el único culpable fui yo, porque yo elegí, esas fueron mis elecciones, y al mismo tiempo hoy agradezco infinitamente a todas y cada una de esas nuevas academias, porque todas me enseñaron y me aportaron algo, lo cual agradezco, pero también el overall fue aprender todo lo que no tenía que hacer. Hoy doy gracias porque aprendí en qué tengo que poner mi enfoque. Hoy sé que en lo que me enfoco se expande, y hoy me enfoco en mantenerlo demasiado simple. Hay muchas personas allá afuera. ¿Qué pasó? O sea, cuenta, quemaste estas cuentas y de repente, ¿cómo hiciste para...? De esa frustración, de no tener de dónde sacar porque no tenía de dónde sacar, de esa frustración nació, y de todo el efecto compuesto de mi desarrollo y crecimiento personal. Porque yo sí te lo digo, o sea, ser un inversionista exitoso o ser un trader exitoso, ganar mucho dinero en la bolsa de valores, es el subproducto, es el resultado de la persona en la que te conviertes. Claro, por eso dijiste, esto es una identidad, es convertirte en esa persona. Tal cual. Entonces, yo no era el resultado, yo no era la consecuencia de lo que hoy soy. Yo venía a hacer inversiones desde la carencia, desde la necesidad, desde muchas creencias limitantes. Además de toda esa parte, pero también venía a hacerlo desde el cruce de tanta información en mi mente. Mi vaso estaba muy lleno de información basura. Entonces, desde ahí pude probar y ver muchas cosas que no me funcionaron. Y desde esa frustración y desde ese compromiso conmigo mismo, sí o sí lo voy a lograr. Sí o sí, yo voy a ser millonario gracias a las inversiones. Sí o sí, o sea, desde ese ¿qué más hay aquí para mí? Empecé a desarrollar patrones, empecé a desarrollar... o sea, tú ahorita decías un titán de las opciones. Y yo, permíteme corregirte, y lo digo desde la humildad más grande y más posible. Para mí las opciones son el vehículo que me permitieron, las opciones y los activos, que me permitieron lograrlo. Pero la humildad con la que te quiero decir esto es, sin ánimo de presumir nada, yo no me considero experto en opciones ni en activos. Son los dos vehículos de los que me apalanco. Me los sé al detalle, pero no quiero llamarme experto en eso. Pero yo sí te puedo decir que soy experto en una cosa, y esa cosa es identificando movimientos en el mercado de valores antes de que ocurran. Los movimientos en el mercado de valores son el combustible que hace que esos vehículos se muevan. Y en eso yo desarrollé mi experticia. Todas mis estrategias y toda mi experticia va a eso. ¿Por qué te digo esto? ¿Y por qué te lo comparto? Porque mis estrategias hoy le aplican personas que invierten en cripto, que invierten en forex, que invierten en futuros, y funcionan para todo. O sea, mis estrategias son de identificar movimientos. Aplica los vehículos de inversión que tú quieras y vas a ver resultados. Por eso te digo, para mí, ¿por qué las opciones? Muy simple. ¿Por qué amo y soy un apasionado de las opciones? Una razón muy simple. Porque son el único vehículo que genera más rentabilidades y con menos tiempo a la hora de invertir. Entonces, desde esa pasión de cómo puedo hacer que puedo tener este resultado en menos tiempo y no tener que... la misma pregunta, fíjate que es la misma pregunta primaria, es ¿cómo logro esto en menos tiempo? ¿Cómo logro esto en menos tiempo? Desarrollar el hoy, poder... Mira, nosotros acabamos de llegar de Argentina. En los días que estuve en Argentina, así de pasadita en las clases con mis alumnos, generé una rentabilidad limpia total de $50,000 estando de vacaciones, ¿vale? ¿Cómo desarrollar esa habilidad? ¿Cómo llegar a ese punto de abrir la computadora, solamente saber para dónde ve el movimiento, pero entender el porqué? Y es lo que yo comparto con tanta congruencia a todos mis alumnos.
entender el por qué. Yo les explico, mira, aquí va a pasar esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y termina ocurriendo. Entonces muchos me dicen que tú tienes una bolita mágica. No, yo no tengo ni una bolita mágica. Son 10 años repitiendo y modelando patrones y dejé fuera de la ecuación todo lo que no funcionaba. Siempre va a venir alguien y te va a decir, prueba Fibonacci, prueba RSI, y prueba, y prueba. Y es un indicador más, y vas agregando una cosa más. Y mira esta compañía. Y mira la confunde otra. más. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo llegué a estar analizando al mismo tiempo 100 empresas para tener un resultado cero. Yo llegué a estar entrelazando más de 8 indicadores para tener un resultado nulo, pérdida. Entonces, en la simpleza de ir, o sea, de construyendo todo eso y de ir buscando hacerlo demasiado simple. Mi compromiso conmigo mismo era, yo no puedo dedicar, o sea, hoy doy gracias por eso, si no esto no hubiese pasado. Yo estuve mucho tiempo, el pre-market, el pre-market del mercado comienza a las 4 de la mañana, Okay. de 4 a 9:30 que abre la bolsa. Y el aftermarket es de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Yo estuve por meses, si no años, sentado, yo le llamo horas nalgas, sentado en una pantalla desde las 4 de la mañana y hasta las 8, delante de 14 pantallas, modelando patrones, buscando, queriendo que hubiera un movimiento cuando yo no tenía el poder, yo quería con la vista, quería mover las velas. Y me comprometí a mí mismo que yo tenía que desarrollar algo que me permitiese hacer todo lo que tenía que hacer precisamente en menos de 30 minutos. Si te voy a invitar a una de mis clases, Por supuesto. te va a volar la mente, porque vas a ver cómo en los primeros 30 minutos del mercado, la avalancha, todo el mundo, gané tanto, gané tanto, gané tanto. Ayer mismo, sin ir muy lejos, en la clase de ayer, sin ir muy lejos, hubo alguien que, justo así, acabo de ganar en los primeros 30 minutos $5,000. Gané tanto, gané tanto, gané tanto. Entonces, ese efecto compuesto de tantas y tantas personas, en una de las academias por las que pasé, por ejemplo, para que te des cuenta cómo te vas llenando de información basura, te enseñaban, en una no, realmente fue en 4 de ellas, te enseñaba que para tú tomar una posición X, tienes que esperar una hora. Mira, si tú vas a comprar un call, tienes que hacerlo a esta hora específica. Si no esperas a esta hora, no sabes lo que estás haciendo. Porque el movimiento viene a partir de esta hora. Y en otra, para vas a comprar un put, si no que espera. Y yo seguí esos patrones. Claro. Ninguno funcionaba. Hoy te lo digo con mucha humildad. O sea, no hay horario fijo en el mercado. No hay un horario fijo en el mercado para entrar. Pero sí hay un indicador que te dice el momento exacto de entrar y de salir. Se llama Bollinger Bands. Okay. Y si tú inviertes con opciones financieras, hoy, en la actualidad, y no te apalancas del indicador Bollinger Band, discúlpame que te lo diga, pero estás quemando tu dinero en lo que era. Tus resultados van a ser nefastos si es que no llevas ya perdido muchísimo. Así, no te conozco, estimado oyente, televidente, no te conozco. Pero si tú inviertes en opciones financieras y no te apalancas de Bollinger Band, ojo, de la manera correcta, porque como indicador hay muchas maneras y muchas maneras de leerlo. De la manera correcta, tú estás quemando tu dinero. Si hoy tú apalancas tu esquema de inversiones en horarios para comprar un call verde 11 de la mañana, para comprar un put vela roja 10 de la mañana, tú estás quemando tu dinero, tú estás botando tu dinero y no sabes lo que estás haciendo. Entonces, desde estructuras equivocadas... ¿Cómo te diste cuenta de eso? Porque sé que quemaste 4 cuentas. Quemando toneladas de dinero. Pero hubo una que la pegaste. Hubo un momento donde todo cambió. Claro, ¿Cuándo fue eso? Cuando conocí el indicador Bollinger Band y que era el Le único... agarraste una cuenta que tenías 25, la llevaste a 10 y luego la llegaste... No. Yo llevo una cuenta de 25 a 112,000. Ok. Y de ahí a cero. ¿Con Bollinger Band? No. O sea... ¿Cómo es la historia del trading? Ahí ya yo estaba, por ejemplo, yo probaba medias móviles con velas, con volumen. Después le agregué el Fibonacci. Después empecé a agregar el RSI. Después fui agregando Warner Stochastic. Pero me he dado cuenta que los resultados eran, por llamarlo de alguna manera, de 25 a 112 y de 0. Claro. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Porque es como lograr construirlo tomó un tiempo, pero llegar a ser fue muy rápido. Reunir 25 más fue difícil. Lo logré reunir y de 25 la llevé a 78. Pero de ahí fue de nuevo a 0. Y otra cuenta fue de 25 a 50 y a 0. Entonces, en esa otra ya yo había descubierto Bollinger Band. Lo descubrí gracias a un libro muy peculiar, que si lo buscas es un librito que es así. Pero ese librito, de hecho, el libro no lo recomiendo porque yo, o sea, en cualquiera de mis libros te lo voy a recomendar, o sea, si lees un buen libro, todos los libros son buenos, son positivos. El libro se llama Sube o Baja. Cuando lees el libro te vas a dar cuenta que
no hay nada que te aporte, pero a mí, de todo ese libro, lo único que me hizo clic y me llevó a convertirme en lo que hoy soy fue la palabra Bollinger Bands. Y conocer al creador de ese indicador, John Bollinger. En mi primer libro le agradezco eternamente a este señor realmente que haya creado este indicador, porque para mí es el indicador clave para identificar todo el mercado de movimiento. Claro. Un fondo de inversión, y es la parte donde también lo mismo. Tú ves, hay tantos esquemas de inversión, hay tantos vehículos de inversión, tantos, muchos. Ahorita hablábamos de las cuentas fondeadas y demás. Que llevamos para allá. Pero cuéntame, la llevaste a 25, la llevaste a 13, entró Bollinger y la llevaste a ¿cuánto? De 10.000 a mi primer millón de dólares. Wow. Y ya es una cosa que es una constante, pero no solamente... ¿Y cuántas veces has hecho eso? No solamente una cuenta 4 veces. O sea, 4 veces llevas una cuenta de 25.000 a 1 millón. O sea, ya es el reto del año. Total, así. ¿Y cuántos estudiantes tuyos lo han hecho? Ok, yo tengo 2.500 estudiantes de los que lo han compartido. Ojo, hay personas que muy calladitos, yo tengo alumnos medios que no comparten nada, pero muy calladitos, han llevado cuentas ya que ya cerraron este año con más de $500,000 y nadie lo sabe, calladito. O sea, yo de lo que te hablo es de personas que en su proceso de aprendizaje, cuando todavía estaban aprendiendo y estaban apalancándose de todo esto, lograron romper esa barrera del primer millón. Claro. ¿Y cómo lo hicieron? O sea, ¿de qué se habrán apalancado estos estudiantes? ¿Qué habrán hecho para tener esos resultados tan exponencialmente y tan rápidamente? Cuando hay tantas personas que llevan años invirtiendo y lo único que saben hacer es quemar cuenta. Claro. ¿Sí me explico, verdad? 100%. O sea, ¿qué estás aplicando en tu operativa? ¿Qué estás aplicando en tu manera de invertir que te está poniendo a tener esos resultados? Es parte de la pregunta que tienes que hacerte. Porque hoy a lo mejor nos están escuchando inversionistas, traders. Claro. Y a lo mejor sus resultados pueden ser decorosos y siempre lo digo con mucho respeto. Si tú tienes algo que te funciona y eres consistentemente rentable y te funciona, no lo cambies. No apliques lo que te estoy diciendo. Lo que yo estoy compartiendo, yo te lo comparto desde resultados, desde que funciona, de manera constante, pero desde que también tiene que haber en tu persona algo que haga que eso sea constante. Y es mucho la persona en la que te tienes que convertir. Claro. Siempre lo digo. Porque el trader constante. Es el efecto compuesto, hermano. Es aplicarle a las inversiones el efecto compuesto una y otra vez. Hacerlo. No quieres buscar el jonrón, no quieres buscar hacerte millonario en un día, sino día a día, un día a la vez, cómo vas sumando y ganando y ganando. ¿Y sabes qué pasa? En el proceso se te olvida hasta cuándo fue la última vez que perdiste. Claro. Se te olvida porque ya vas con una seguridad y una confianza tal que se te olvida cuándo fue la última vez que perdiste y en tu mente te acostumbras a ser un ganador. Se cambia el chip. Ya eres ganador, ya eres un winner y ya te sale una operación mal y te vas en negativo y así con una facilidad, una rapidez muy rápida, la recuperas apalancándote una estrategia que desarrollé que se llama estrategia de refuerzo y hasta la sacas positivo. Y ya estaba en pérdida total y la sacaste positivo porque ya en tu mente la pérdida no es una opción. Claro. Porque ya vas construyendo una identidad de winner que la pérdida no es una opción. Pero por eso te digo, que eso pase es un resultado, es una consecuencia de un proceso que hay que vivir. Yo tengo muchos alumnos míos que llegan, toman mi mentoría intensiva, llegan a una clase y ven a personas con petitos resultados y gané tanto y ellos en ese momento quieren, pero ¿y por qué yo no? Porque tiene que vivir un proceso. Claro. Porque esa persona que te está compartiendo, que hoy ganó tanto y que ha ganado más cuánto y que ha logrado este resultado, vivió un paso a paso, vivió un proceso. Ahora vamos a hacer un ratico de las fases. A mí me gusta, yo soy una persona que me gusta siempre compartir con ejemplos simples. O sea, las cuatro fases para digerir la información. Siempre se la comparto a todos mis alumnos. La número 1, fase en la que no sabes nada. Esa fase es que normalmente el que nos está escuchando hoy que no sabe nada de inversiones, están hablando de inversiones, ¿de qué están hablando? Están hablando en chino. Después terminan de escuchar este podcast, a lo mejor dice, inversión en la bolsa de valores, se gana tanto, se puede hacer millonario en este tiempo. Bueno, ya pasaste automáticamente a la fase número 2, que es la fase en la que sabes o eres consciente que no sabes nada. Claro. Pero después tomas una formación, aprendes y ya entras en la fase en la que sabes lo que sabes, pero tienes que consultarlo, tienes que ir y vivir un proceso en el cual tienes que pasar por ciertos pasos de práctica hasta que empiezas a tener resultados. Y sin darte cuenta, caes en la fase número 4, que es la fase en la que tú te conviertes en la información. Así como te preguntan tu nombre y tú dices en automático. O manejando, o sabes manejar en automático. Ya la mayoría de las personas manejan y no se dan cuenta. Entonces, siempre pongo esa analogía. Acuérdate cuando aprendiste a manejar. Acuérdate cuando aprendiste algo en lo que hoy eres experto. Hoy eres experto en algo. Pero fue gracias a que viviste un proceso. Entonces,
si hoy no tienes resultados en las inversiones, es posible que no te estés apalancando de las estrategias correctas, de los indicadores correctos, que tengas en tu vasito está lleno de información incorrecta, y si tú no te conviertes en una persona humilde que está dispuesta a vaciar este vaso y aprender algo sobre resultados, sobre algo que funciona, si eres humilde, porque yo tengo muchas personas que te lo digo mucho, o sea, que saben de inversiones y me han visto en una conferencia, o a lo mejor ni siquiera fueron a una conferencia mía, porque no, ¿qué vas a ver ese? Claro. Y te juzgan, te etiquetan. Somos expertos etiquetando a otras personas, somos expertos juzgando a otras personas, sin ni siquiera saber lo que hay detrás de esa persona, o sin ni siquiera saber lo que tuvo que pasar esa persona para llegar al resultado que hay en su vida. Entonces, entender que todos procesos, todos somos procesos, pero si tú estás dispuesto a vivir ese proceso correctamente, ¿qué te hace pensar que tú no vas a hacer un resultado más de lo que tantas personas que vivieron el proceso hoy tienen que ser el resultado? Que eso fue lo que de verdad me impresionó, la cantidad de gente consiguiendo resultados con tu estrategia. De manera algo constante. Impresionante. Yo he estado en muchos mundos de trading y fue impresionante, porque sí vi muchos resultados y con poco, ¿no? Y quería también tocar ese tema de esto de las cuentas fondeadas, que estaba muy popular. Hay mucha gente que ha logrado resultados extraordinarios en cuentas fondeadas. Yo he visto gente que le va muy bien en cuentas fondeadas. Pero también siento que hay gente que ha estado un poco frustrada porque no consigue lograr pasar el challenge, por así decirlo, porque es difícil. A ver, mira. ¿Qué opinas tú de eso? Primero, y esto es importante, antes de hablar de esto, te hablo rapidito, para terminar el ciclo de la humildad. Yo tengo alumnos míos que vinieron de tradear con cuentas fondeadas, que tradeaban en Forex, que tradeaban en futuros, que han tradeado con cripto, ¿vale? Cuando llegan y conocen la simpleza que hay detrás de todo lo que yo comparto y por qué las opciones como primera instancia, antes de cualquier otro vehículo, y lo prueban y ven que en opciones, en minutos, consiguen resultados que en Forex le tomaba un mes, o en futuro le tomaba a lo mejor unos días, o en cripto le tomaba 2 meses, se dan cuenta de que simplemente es una cuestión de elección. Tú eliges en qué vehículo tú quieres ir. Tú puedes, de aquí hablando, estamos a elegir el vehículo nada más. Te puedes montar en un Ferrari, te puedes montar en un Lamborghini, yo me puedo montar en un J y voy a llegar primero. Claro. Tú eres el que elige el vehículo, pero al final todos te van a llevar al mismo lugar si lo haces correctamente. ¿Qué opinas de las cuentas fondeadas? Cuando conoces las opciones y aprendes una metodología correcta, para mí... Las opciones, o sea, así como es un jet, también chocar en un Ferrari te puede dar un golpe, pero chocar en un jet te mata. Te mata, totalmente. Así es. Entonces, por eso te lo digo. Tienes que aprender a convertirte en el mejor piloto, porque entiende algo, el jet te puede matar, el Ferrari también, el Lamborghini también. Todos los vehículos de la te pueden matar. Pero el jet son el vehículo de transporte o el avión más seguro del mundo. Claro. ¿Cuántos accidentes hay al año en un avión y cuántos hay en un Ferrari o un Lamborghini? ¿Me explico, verdad? 100%. Pero para mí las opciones son el avión de las inversiones. Cualquier otro, a lo mejor Forex puede ser el Lamborghini, Ferrari puede ser, los futuros pueden ser el Ferrari, las cripto pueden ser a lo mejor el Mercedes, pero para mí las opciones son el jet privado de las inversiones, son un jet o un cohete que si lo operas correctamente te va a llevar mucho más rápido que los demás vehículos, ¿vale? Perdón. Teniendo esto presente y partiendo desde ahí, para mí una cuenta fondeada es una persona que elige ir en un Lamborghini, en un Ferrari, en un jet, y elige ser el chofer del Lamborghini, ser el chofer del Ferrari de alguien más, porque no ha conocido el cohete, no ha conocido el jet. Porque si conocieras el jet o el cohete, te darías cuenta que no te hace falta dinero de nadie más para lograr tener precisamente eso que te están ofreciendo de fondeo. Porque puedes empezar con muy poquito dinero, pero gracias al cohete que son las opciones y apalancándote del efecto compuesto, puedes ir escalando $10, convertirlo en 20. Pero mira lo que pasa con el efecto compuesto y es donde las personas se pierden. Hoy $10 lo convertí en 20. Hoy fue lunes. Pero mañana convertí 20 en 40. Van 2 días. Pero pasado convertí 40 en 80. Van 3 días. El otro día convertí 80 en 160. Y van 4 operaciones nada más que hice. Pero después 160 lo convertí en 320. Y después 320 lo convertí en 640. Y todo comenzó con 10. Y nada más que has hecho 7 operaciones. Y cuando pasaron... Y ya tú has hecho esto 4 veces de 25 millones. Sí, pero... Y esta parte para mí es muy poderosa. Esto que yo he hecho varias veces, como tantas personas aplicando el mismo esquema, no necesitaron una cuenta fondeada para lograrlo también. Claro. No necesitaron depender de alguien más, solo de ellos mismos. Parte de lo que yo comparto es, tú no necesitas de nadie. Si conoces el jet de las inversiones o si conoces el cohete de las inversiones y lo aplicas correctamente para que, o sea, cuando alguien te fondea una cuenta, tú
tienes que cumplir con una criteria, con unos resultados, todo ese tiempo. Hay una presión. Estás ayudando a construir el sueño de alguien más. No estás invirtiendo para ti, estás invirtiendo para alguien más. Entonces, esa es la parte donde cada vez que... Bueno, me imagino esta pregunta te la hacen, la diferencia entre opciones y cuentas fondeadas. Yo voy a un restaurante mucho, aquí en Miami. Es como decir, nuestra cocina, y ahí hay un chico que es manager, y él es inversionista, él invierte en Forex. Lleva ya como un año, se pasó un año entero para pasar la prueba de cuenta fondeada. Y ahora ya le aprobaron la cuenta y está trabajando en su cuenta fondeada. O sea, y yo digo, wow, ¿cuánto poder tiene esas cuentas fondeadas que este hombre sigue siendo mesero aquí? ¿Sí me explico, verdad? O sea, cuando yo tengo alumnos míos que trabajaban en la construcción y hoy uno de ellos, por ejemplo, desde mayo a la fecha ya ha generado $150,000 y dejó de trabajar en la construcción. Otros que han generado, que no trabajan para nadie, viven 100% de lo que aprendieron y de ellos. Y el estrés es único, o sea, su único compromiso es con ellos mismos. Claro. Entonces, esa es mi opinión de las cuentas fondeadas. Simplemente que hoy lo haces porque no conoces, porque crees que son el Lamborghini y el Ferrari, pero no conoces el Porque están de moda. Porque están de moda. Y lo mismo que las cripto. Claro. Están de moda. Pero que esté de moda no significa que funciona. Claro. Y que estén de moda, ojo, si tú operas hoy una cuenta fondeada, puede que vayas en un Lamborghini, no estás yendo en un cohete, estás yendo en un Lamborghini, ¿vale? Pero eres el chofer de ese Lamborghini, el Lamborghini es tuyo. Si pierdes la cuenta, la pierdes. Hay una gran diferencia, me explico, ¿no? Entonces, es esa parte en la que tú eliges, es una cuestión de elecciones, siempre lo digo, son las elecciones de cada quien lo que nos lleva al lugar que estamos. Quiero hacerte dos preguntas ya para terminar este podcast, ha estado muy, muy bueno, de verdad, te lo agradezco mucho. Okay. Número uno, para aquellas personas que dicen, ok, si me hablas de opciones que son el cohete, pero si me quemo, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer para no quemarme? Te puedo decir ahora mismo, te vas a quemar. Okay. Si no vives un proceso correctamente desde que entres, porque yo me quemé 4 veces, te vas a quemar. Te lo aseguro, te garantizo que si entras a las opciones, o si ya entraste a las opciones, y ya entraste desde que entraste con el pie izquierdo, porque estrategias incorrectas, metodología incorrecta, y vienes de tus carencias, de tus necesidades, y no vives un proceso correctamente, ya te quemaste. Ya estás quemado. Pero te vas a quemar con Forex, con cripto, con lo que sea que vayas a invertir. O sea, el va a ser más rápido. Te vas a quemar. Pero si tú entras a invertir en opciones y te apalancas correctamente, primero, y esto es yo soy muy congruente con esto, tener una mentoría correcta. O sea, tener... Alguien que tenga los resultados. Pero correcto, ojo. Hoy yo te puedo decir que yo pasé por alguna de las academias y en los cuales sí había resultados, pero había engaño. Había engaño, ¿por qué? Porque no te lo mostraban. O sea, constantemente en mi academia, no solamente que yo muestro todo lo que las operaciones que voy haciendo, yo las comparto en el chat y todo el mundo vamos viendo en tiempo real y podemos aprender de eso. ¿Por qué? Porque cuando tú compartes un trade, mira, yo acabo de hacer esto, mira, este fue el resultado, tú analizas, espérate, él compró esta hora, compró esto, es el recibo de lo que acabas de hacer y vendió esta hora y tú, que ya sabes algo que funciona, te vas a apalancar y te vas a dar cuenta que no hay horario. Claro. Te vas a dar cuenta que lo mismo fue de 9:31 a 9:37, lograste la rentabilidad y ya lograste lo que tenías que hacer y cerraste tu computadora y continuaste con tu vida al mismo tiempo que otra persona está esperando que sea una hora X para ahí entrar cuando ya todo el movimiento había ocurrido. Entonces, es esa parte de, yo le llamo el apalancamiento del apalancamiento del apalancamiento. En mi comunidad, tantas personas tienen resultados. Lo que te ha llamado tanto la atención, ¿por qué son tanto y tan rápido? Porque compartimos todo. Claro. Porque constantemente yo comparto, tú compartes, todos compartimos y es un apalancamiento masivo porque hay un propósito que es más grande y es generar verdadera transformación. Eso es lo que pasa cuando algunos... Ese es el legado, ese es el legado. Todas las personas que pasan por Invested Academy sí o sí vivieron transformación, sí o sí se transformaron, sí o sí hoy hacen algo muy diferente que algo antes no hacían en su vida. Se transformaron de una manera u otra y ese es nuestro legado, transformación y apalancándote de las inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York, para ser más exacto, de las opciones y de los activos, cómo generar ingresos masivos sin depender de nadie más y cómo ser consistentemente rentable gracias a que aprendiste algo que funciona, claro, que está y que lo sustentamos sobre resultados de muchas personas que ya tienen esos resultados. Me gusta. Por último me quedo Joel. Ya que tienes tantas personas consiguiendo resultados, ya que tú mismo viviste esos resultados, ¿cuál para ti serían las características, las creencias y el tipo de persona que se tiene que convertir para ser un trader exitoso? Si fuera un muñeco. Un muñeco. Bien. ¿Qué tiene que tener? Buenísimo. ¿Qué tiene que tener? Primero, sacar de la ecuación que es difícil.
O sea, Cortado. corta. Es difícil. Es difícil, tú lo estás avalando desde lo que tú aprendiste. Desde que para ganar mucho dinero había que hacer mucho. Segundo, sí o sí, tienes que ser una persona que lo mantenga muy simple. ¿Por qué? Porque no te enseñaron a que fuera simple, porque tú estás acostumbrado a que tienes que hacer muchas cosas para lograr mucho y en las inversiones todo lo contrario. Mientras menos hagas, más ganas. Tercero, sí o sí, tener un plan. Si tú hoy haces inversiones y no tienes un plan de entrada y de salida, pero no, ojo, son varios planes. Plan de entrada y de salida, plan que incluya efecto compuesto, en el que tú estés convencido, vayas buscando un resultado muy pequeño, pero de manera consistente en el tiempo se vuelve un resultado exponencialmente grande. ¿Vale? Seguir planes de inversión, apalancarte de los vehículos correctos, de los indicadores correctos, mantenerlo muy simple y esta le choca a muchas personas porque hoy se pasan horas. Si estás haciendo inversión y te pasas más de 30 minutos, ponle más de una hora, o sea, una hora es permisible. Delante de una pantalla, mi querido amiga, créeme, estás apalancándote del vehículo correcto, del indicador correcto, porque no necesitas nada más que, o sea, minutos para poder identificar un movimiento, para dónde va y sacarle el máximo provecho apalancándote del cohete de las inversiones, que son las opciones financieras. ¿Y qué creencias debería tener esta persona? Además de que es difícil. O sea, ¿qué creencias? ¿Qué características? Porque me hablaste de la estrategia, ahora de quién tiene que ser. Una persona muy diferente a la que hoy es. Por ejemplo, tiene que ser una persona que quiera y elija estar creciendo constantemente. Tiene que elegir, sí o sí, crecer de manera personal. No hay cómo ser un trader exitoso, no hay cómo lograr resultados increíbles en las inversiones si no van de la mano de tu desarrollo y crecimiento personal. Tienes que tener creencias o elegir una identidad en la cual tú siempre estés aprendiendo, en la cual tú siempre estés autoeducándote, en la cual constantemente estés escuchando audiolibros, porque yo siempre lo digo, miren, hay un libro que es demasiado poderoso, cualquier inversionista que lo aplique en su vida puede hacerse millonario y no tiene nada que ver con inversiones y se llama Solo una cosa de Gary Keller. Solo una cosa de Gary Keller. No tiene nada que ver con inversiones y te puede ayudar a lograr tu primer $1.000.000 gracias a ese libro. Otro libro de un autor que mencionaste hace un rato, que a mí me ayudó a tener el resultado que tengo, Deja de ser tú de Joe Dispenza. No tiene nada que ver con inversiones, pero te ayuda a desarrollar una estructura y una identidad diferente a la que hoy tienes. ¿Me explico? A mí un libro que me ayudó, o sea, todos los libros que te estoy mencionando me ayudaron a convertirme en la persona que hoy soy. La ciencia de hacerse rico, de Wallace D. Wattles. Tony Robbins se inspiró en ese libro para llegar a ser quien es. Lo mismo de Rhonda Byrne, que escribió El Secreto, lo mismo que Joe Vitale, que escribió El Secreto bastante, se inspiraron en Wallace D. Wattles y en este libro, La ciencia de hacerse rico. Ya mencionamos a Napoleón Hill con Piensa y hágase rico, cómo hacerse rico sin preocupaciones, las leyes del éxito. Para mí, si tú no entiendes que también ser un trader exitoso va a la mano de que conozcas las leyes del universo y de la energía en la que tú vibras, tú atraes con tu energía lo bueno y lo malo que te pasa en el día, en todo momento. Porque ¿qué pasa? Si tu energía es negativa y algo te sale mal, tú vas a hacer de eso un problema. Si tu energía es positiva y algo te sale mal, tú vas a hacer de eso un aprendizaje. Tú de ahí te vas a potenciar para que no te vuelva a ocurrir. Para mí, un libro que me cambió la vida fue El Secreto de Rhonda Byrne, porque conocía a plenitud, o sea, a fondo, la ley de la atracción. Tú atraes a tu vida en todo momento todo lo que te sucede. Y desde ahí tú vas pasando a otro nivel. Entonces, ¿cómo vas mezclando todo esto y sin darte cuenta, terminas teniendo resultados, pero te das cuenta que el resultado que tienes no es con la persona que antes eras, es con la persona en la que te convertiste? Sí o sí tuvo que haber una deconstrucción de ese personaje, de ese usurpador que vivía dentro de ti, y tuvo que haber una construcción de una nueva persona que hoy tiene nuevas creencias, que hoy tiene una identidad totalmente diferente a lo que en algún momento fue. Siempre ten presente que hoy eres el resultado de lo que tienes en tu mente. Eres la consecuencia de eso que aprendiste, pero que no eres tú. Y que tienes la capacidad y habilidad de aprender todo lo que te propongas. Entonces yo me propuse a mí mismo desarrollar la habilidad de generar altos ingresos viajando el mundo sin tener que depender de nada ni de nadie, al mismo tiempo que con muy pequeñas cantidades lograba grandes cantidades. Entonces, ¿te la creíste? Me la creí. Y al mismo tiempo aprendí a desarrollar libertad financiera gracias a eso, lo que te acabo de decir. O sea, ¿cuántas personas, qué tiempo le puede tomar a lo mejor a una persona aquí en Estados Unidos? 50.000 es el income de una clase media, un buen año de trabajo. Y nosotros lo hicimos en menos de 3-4 días las clases, estando de vacaciones. Sí, y de vacaciones en Argentina. Y ya para mí es como que cada vez me pongo reto, voy a estar en tal país ganando dinero. ¿Cómo
¿cómo llegas a ese punto en el cual dejas... Ahora, el último viaje que hicimos a Europa, que estuvimos por toda Italia y demás, en mis clases, yo hoy solamente invierto en vivo con mi comunidad, haciendo las inversiones en mis clases, a menos que, por ejemplo, ahora en fin de año, hoy no tuve clase, pero estuve haciendo algo porque es un momento atípico. En Argentina igual hubo un día que no tuve clase, pero estuve haciendo, porque fueron, o sea, fin de año siempre es una temporada de oro para hacer grandes rentabilidades con los rallies que suelen haber. Este mes de diciembre ha sido un rally constante y ha dejado una transferencia de abundancia muy grande de Wall Street para todas las cuentas de los que hacen correctamente las opciones. Entonces, ¿qué libertad se siente cuando tú no... Ahora yo voy a Europa y a mí no me preocupa, a mí nadie me llama, a mí nadie me molesta, yo no tengo que depender de nadie para generar mi ingreso. Ya la etapa de los camiones pasó. Ya, entonces aprender a soltar todo eso y vivir de ese desapego de ese resultado. No persigas el resultado va a llegar cuando tú seas la consecuencia de ese resultado. Tú quieres ser un trader exitoso, pero ¿qué estás haciendo para que eso pase? Claro. O sea, ¿de qué te estás apalancando para que eso pase? Entonces... Qué grande, hermano, qué grande. Qué gusto de verdad tenerte en este podcast. Gracias. ¿Dónde te puedes seguir, Joel? A ver, cuéntame. Vamos a poner bonito el link aquí abajo. Ok. En tus redes. Mis redes, Joel Sardinas Oficial, Instagram, la única cuenta oficial que tengo, no tengo más. Mi cuenta de YouTube también con mi nombre, Joel Sardinas. Facebook, TikTok, estoy en todas las redes sociales. La que así como que más, incluso yo mismo la contesto por mensaje de voz en un gran porcentaje de las veces, Instagram. ¿Y ahí pueden conseguir tus próximos eventos? Ahí yo siempre compartimos dónde vamos a estar dando conferencias. Lo hacemos 100% gratuita las conferencias que damos. Cualquier conferencia es gratis. Pueden ir a cualquiera a ver más de lo que hacen. Nuestras conferencias que hacemos, la que tú no tuviste que pagar nada, totalmente gratis, pero hay un propósito y es aportar valor de manera masiva. Detrás de esas conferencias hay personas que terminan convirtiéndose en alumnos nuestros, hay personas que fueron 3 veces a una conferencia y sin ni siquiera hacer nada más, hoy se transformaron porque aportamos toneladas de valor en esas conferencias y buscamos precisamente eso, o sea, dejar un legado a través de nuestras conferencias, a través de nuestra comunidad de Investeppers, y realmente muy bonito todo lo que está pasando. Y no es solamente, o sea, es solo el comienzo de algo tan increíble, porque algo que hoy te puedo decir que lo puedo percibir es el efecto compuesto de hacer esto de manera genuina. Muchas personas llegando recomendados de su familia porque hoy tienen el resultado, porque hoy se transformaron, porque hoy están viviendo algo diferente, porque hoy ya son personas diferentes, y eso pasa en todas nuestras conferencias. Muy bonito, de verdad. Nunca pensé llegar a sentirme tan feliz como hoy me siento, o tan regocijado como hoy me siento por vivir. O sea, hoy yo te puedo decir que vivo emborrachado de agradecimiento. Recibir tanto agradecimiento de tantas personas que al mismo tiempo me da más razones para seguir estando agradecido, porque es increíble la transformación de tantas personas. Ese era el tema del astronauta, que cuando cambia de lograr para ti, sino que empieza a lograr para servir, y la gente te dice, bro, gracias a ti mi vida se transformó para siempre, ahí la vida empieza a tener sentido. Estás ahí. Trasciendes porque ya te das cuenta que, y para mí fue algo que me cambió también, o sea, yo vivía antes, hoy sé que me voy a ir de este mundo exactamente igual que como llegué, tal cual. Pero es ese legado que tú dejas a través de la transformación en las personas lo que te vas a llevar contigo para siempre. Esos agradecimientos no hay dinero que lo compre. No hay dinero en el mundo que lo compre, y eso es lo que te puede poner en otro nivel de verdad. Y a mí me apasiona otra cosa. O sea, esta palabra la he mencionado varias veces, pero me apasiona hacer lo que hago. Me apasiona. Por eso hicimos 100 conferencias el año pasado, porque cuando conectas con esa pasión, o sea, te mueve, independientemente de todo lo que pueda haber detrás. Cuando te mueves por pasión y el propósito es más grande, los resultados son increíbles, de verdad que sí. Hermano, muchísimas gracias por estar aquí. Hermano. Fuerte aplauso para Joel. Gracias. Espero se repita muy pronto. Gracias. Y bueno, hermano, aquí estamos. Gracias. Gracias. Esto fue Entre Titanes. Out.